El webinar de hoy se llama Preguntas y respuestas en empleabilidad, lo que siempre quisiste saber sobre tu búsqueda de trabajo y está a cargo de nuestra invitada, Leda Acosta. Leda es fundadora y consultora de Vantage Point en adquisición de talento, desarrollo humano, career management, outplacement y liderazgo. Ella es especialista en gerencia del talento humano de la Universidad Javeriana y psicóloga de la Universidad de los Andes. Tiene más de 19 años de experiencia internacional en recursos humanos, desarrollo humano, talent acquisition, headhunting y desarrollo organizacional y entrenamiento para diferentes sectores empresariales. Leda, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro y bienvenida. Gracias, Nicolás, por ese recibimiento, toda la presentación y la introducción. Estoy muy feliz de estar de regreso a la universidad en este espacio. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Me da mucho gusto acompañarles, especialmente le doy gracias al equipo de egresados de la Universidad de los Andes, a Janet, a Débora, a Nicolás, a Andrés y bueno, a todo el equipo de soporte que está haciendo en este momento este espacio posible para nosotros. Como lo dijo Nicolás, y por acá les dejo mis datos, los voy a agrandar como para que los tengan a la mano si me quieren buscar en redes y encontrar en redes, seguir, y después dicen, Lea, me quedaste debiendo una pregunta, perfecto, yo les puedo ayudar también. Yo soy la fundadora de Vantage Point Colombia, donde también me estoy desempeñando como consultora, conferencista, específicamente en adquisición de talento, desarrollo humano, career management, outplacement y liderazgo. Soy especialista en gerencia del talento humano de la Javeriana, psicóloga de los Andes, y mis últimos 19 años, como gerente, dirigiendo también, acompañando como asesora, consultora, todo lo que son profesionales, pues he venido acompañando todos tanto procesos individuales como colectivos para profesionales que están en proceso de auto-placement o de career management y también que necesitan alguna guía para tomar esos siguientes pasos profesionales. Y bueno, hoy quiero darles la bienvenida a esta charla entonces que vamos a tener sobre todo lo que tiene que ver con empleabilidad. Efectivamente, Nicolás no se equivocó. Ayer recibí 117 preguntas que hicieron ustedes, 117 preguntas bastante interesantes, muchas todas referidas específicamente al tema de empleabilidad, a ese tema de, oye, ¿cómo consigo trabajo? Nadie me ha resuelto esta inquietud, ¿cómo hacemos esto? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto no tiene sentido? Hasta estos mitos también que muchas veces nos dicen, ¿no? Ah, mi primo me dijo que esto funcionaba, pero yo ya lo hice y no me funcionó. O a un amigo le dijeron que hiciera esto, lo debería hacer, no lo debería hacer. Y bueno, este fue todo un reto, tengo que confesárselos. 117 preguntas para prepararlas para hoy. Lo que hice entonces fue agruparlas en 5 grandes temas. Esos 5 grandes temas son el proceso como tal de búsqueda, las aplicaciones, ya vamos a ver qué son las aplicaciones, la hoja de vida, el assessment y la toma de decisiones y finalmente la entrevista. Yo realmente lo que hice fue entonces tratar de, y mi intención también es tratar de darles a ustedes una visión un poco diferente de lo que hacemos nosotros como candidatos o de lo que habitualmente nosotros como candidatos vemos al otro lado. Muchas veces cuando estamos postulándonos para una vacante, estamos súper preocupados de qué escribo en mi hoja de vida, que el bendito perfil de LinkedIn, que es que ahora entonces también tengo que estar no solamente en LinkedIn, sino además se me olvidó que existía el empleo, que fuera del empleo, entonces ahora tengo que estar en Glassdoor, que entonces, y son 1000 cosas, y además me dicen que tengo que entonces estar preparado para la entrevista, y uno como que dice, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas veces estamos tan de este lado, tan preocupados por nosotros mismos, lo que tenemos que hacer, que se nos olvida que al otro lado también, al otro lado en las empresas o en los headhunters, están corriendo también con un proceso. Mi idea entonces el día de hoy es compartirles precisamente ese proceso y enmarcar la charla en qué es lo que está esperando la empresa
o la empresa que los va a contratar o el headhunter que está corriendo con el proceso para que ustedes sepan más o menos qué está pensando la otra persona y cómo responder a esas necesidades. Acá en el proceso lo voy a agrandar un poquito para que lo podamos revisar todos acá. Tengo el paso a paso, no pretende ser un proceso súper detallado. Las personas de pronto que trabajan en talento humano y específicamente en adquisición de talento están diciendo, no, pero le faltan como 40 pasos. Sí, efectivamente, esto es realmente lo más abstracto que pude. Desde que creamos o generamos la vacante, que es ese primero acá a la izquierda que encontramos, hasta acá cuando comenzamos entonces a atraer nosotros, las empresas a atraer, esto es lo que vemos entonces de que publicamos la vacante, nosotros salimos y lo publicamos en redes, lo publicamos en alguna página especializada, la preselección de candidatos que también está en ese paso, la aplicación, luego entonces ya cuando tengo unos candidatos preseleccionados a los que les voy a hacer una llamada de prefiltro y les voy a preguntar algún par de cosas como, bueno, y entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Por qué aplicaste a esta posición? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cuál es tu aspiración salarial? Ya después de eso nos vamos entonces acá al tercer paso, que es la aplicación de pruebas psicotécnicas, ya entonces con las pruebas técnicas, psicotécnicas o psicométricas, nosotros también nuevamente desde reclutamiento tomamos decisiones, este es otro filtro, pensemos cada uno de estos pasos como los filtros en el proceso que está haciendo la empresa. Y ya entonces, una vez digo yo, bien, estas personas pasaron las pruebas o les fue bien en las pruebas técnicas, psicotécnicas, yo paso entonces y tomo la decisión de quién voy a entrevistar, realizo las entrevistas y finalizo tomando la decisión y realmente algo que nosotros como candidatos muchas veces obviamos, contratando, ¿sí? Esta última parte de la toma de decisión final tiene que ver con varios subpasos, que es la parte de documentación, pedirles a ustedes documentación, soportes de todo eso tan lindo que nos vendieron en la hoja de vida y en la entrevista, para luego pasar a la oferta, todo esto aquí en este último paso, y así ya entonces firmar contrato. Ahí es cuando ya culmina todo ese proceso de atracción de talento, ese proceso más bien de selección. ¿Mm? ¿Qué es lo que me interesa a mí entonces acá hoy? Con todas esas preguntas dije, bueno, ¿cómo hacemos para organizarlas y poderles contestar de una manera muy efectiva sin que se pierda un poco de vista en dónde estamos parados, en qué momento del proceso estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, para cada uno de los pasos del proceso que ya vimos, que está aquí arribita, ya voy a ampliar esto para que se vea un poco mejor, acá arriba se ve entonces el proceso que les acabo de explicar. Para cada uno de esos pasos hay un paso que nosotros como candidatos, ahora sí nosotros a este lado, tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que ejecutar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, para el primer paso, ese de generar la vacante, mientras que la empresa está generando la vacante, yo como candidato, como candidata, tengo que estar preparando mi estrategia, tengo que estar definiendo mi marca personal. Si yo no defino cuál es mi estrategia de búsqueda, si yo no tengo claridad de cuál es de pronto, por acá nos hablaron de que se paró la grabación, pero ya creo que ya continuó, todo bien, técnicamente. Si entonces nosotros tenemos acá, estamos en este paso y no hemos preparado nuestra estrategia, no sabemos cuál es nuestro perfil profesional, qué es lo que vamos a vender para afuera, en dónde vamos a aplicar, cuándo vamos a aplicar, cómo vamos a aplicar, que son varias de las preguntas que ustedes me hicieron, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Este es el primer paso, uno de los más críticos. Fíjense acá, luego si viene el segundo paso en el que creo que muchos arrancamos, que uno dice, pero ¿por qué no me da resultado la búsqueda? Claro, porque es que nos saltamos el primer paso, no hicimos una estrategia, no planeamos ninguna marca personal, nuestra marca propia, saltamos de una vez, no, a mí me dijeron que había que hacer la hoja de vida para mañana, no, ¿qué hubo? Hay que poner algo ahí en ese formato que me mandaron, yo me descargué un formato ahí por Canva o en, no sé, en LinkedIn, y entonces ese es el que lleno y me estoy saltando todo un paso. El segundo paso
es mientras que la empresa está abriendo la vacante, está preseleccionando candidatos y demás, yo ya he pensado, estoy en ese proceso de preparar ahora sí mi hoja de vida, mi perfil en redes sociales, en redes profesionales, me estoy preparando, preocupando por mis keywords, estoy haciendo también una búsqueda efectiva de las vacantes. Luego sí, mientras que la empresa está pensando en aplicar pruebas técnicas y psicotécnicas, yo estoy entonces pensando, oye, ¿cómo me voy a preparar? Sí, para esas pruebas, sí, tanto técnicas, esos casos, esos assessments, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Qué es lo que entonces yo tengo que hacer, pero aplicado directamente a esas pruebas? ¿Será que entonces debería actualizarme porque es que sé que me van a hacer un caso de negocio, debería actualizarme en algo de técnicas de caso? O debería entonces estar preparado físicamente porque es que acabo de salir de una gripa terrible, entonces de pronto si me citan para el assessment la semana entrante, yo a punta de Dolex no voy a rendir igual. ¿Será cómo me preparo yo para llegar a esas pruebas psicotécnicas? Fíjense que acá nosotros ya comenzamos a tomar decisiones. Nosotros acá ya comenzamos, fíjense, voy a ampliar un poquito, acá dice prepararme para el rojo, prepararme para las pruebas y assessment, decidir si avanzo en el proceso. Qué interesante, porque muchas veces nosotros esperamos que sea la empresa la que tome la decisión y nos invalidamos dentro de los procesos de selección. Como que uno dice, pues la empresa es la que está buscando, la empresa toma la decisión si me contrata o no. Y no, nosotros también estamos decidiendo si continuar con el proceso, si queremos trabajar en esa empresa o no. Si yo llego al caso, a la presentación de mi caso, o al assessment, o a las pruebas psicotécnicas, y la empresa definitivamente, no sé, me dicen, oye, el cargo al que estabas aplicando es más bien me cambian todas las condiciones, yo ya tengo que comenzar a decidir. ¿Será que continúo? ¿Será que no continúo? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Ya cuando decido continuar y de pronto también la empresa dice, ok, nos interesa, esto es de lado y lado, ahora sí, vamos entonces, mientras que ellos van tomando la decisión de entrevistar, yo tengo que ir preparando mis entrevistas. Y acá les dejo mis entrevistas, ojalá bajo la metodología CAR, y mis entrevistas también pensando en mi aspiración salarial. Ya entonces después, ahora sí, vamos al penúltimo paso, que es la realización de las entrevistas. Yo entonces ahora sí voy, me entrevisto con el hiring manager, la persona de recursos humanos. Si es con el headhunter, entonces primero con el headhunter, luego entonces con el de recursos humanos, luego con el hiring manager. Y ya al final de todo este proceso de entrevistas, yo también tomo la decisión, ¿será que me sigue gustando esta empresa? ¿Será que me sigue interesando esta vacante? ¿Quiero continuar o no? Y aquí ya tomo yo finalmente una decisión, ¿sí? Las decisiones, la invitación es hoy a que ustedes piensen en este proceso como un proceso de doble vía todo el tiempo. Nosotros estamos, y nuevamente se los recalco, estamos muy acostumbrados a que el proceso lo corre la empresa. No, entonces la empresa es la que llama, la empresa publica, la empresa es la que evalúa, la empresa es la que entrevista, la empresa es la que toma la decisión de contratar y no. Hoy vamos a revisar un poco cómo vamos a cambiar ese orden de ideas y vamos a empoderarnos un poco más en el proceso de búsqueda de trabajo y en los procesos de selección, porque nosotros estamos seleccionando la empresa para trabajar. La gran mayoría de las preguntas que ustedes me hicieron, de hecho el 33% para ser exactos, se centró en el proceso de búsqueda y la marca personal. Entonces, por ahí vamos a arrancar el proceso de búsqueda. Ese es el primer punto que vamos a tratar el día de hoy. Y acá, siendo el 33% de las preguntas, pues me voy a detener un ratico. Vamos entonces a pensarlo un poquito mejor. Vamos a de pronto cómo irlo organizando. Este es el primer paso. Fíjense que de hecho me gustó mucho. Creo que varios de ustedes no lo habían considerado. Cuando yo les hablo de proceso de búsqueda de marca personal, alguien va a decir, pero yo jamás pregunté eso. O sea, ¿de dónde sacaste esa? Que eso era una pregunta, le da nada que ver. Y sí, vamos entonces a ver que me encontré preguntas, por ejemplo, dice, ¿qué consejos? Bueno, ya casi se sienten identificados con las preguntas que voy leyendo. Ustedes más bolas paran porque seguro les voy a contestar aquí en esta parte de la sesión.
¿Qué consejos nos darías para quienes nos encontramos en transición laboral? ¿Cuáles son los elementos contundentes que no podemos obviar a la hora de buscar trabajo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo tener mayor efectividad en el proceso de búsqueda, además del logro, perdón, de crecer en contactos? ¿Cómo puedo destacarme de los demás candidatos que se presentan a una oferta de empleo? ¿Cómo orientar la carrera hacia una especialidad deseada por medio de la búsqueda de empleo con la dificultad de no estar calificado? Hoy estoy cursando una práctica académica en empresa tal, no leo la empresa por confidencialidad, y pues quisiera saber cómo se puede preparar uno para aplicar a una vacante interna. ¿Cómo superar los temores cuando llevas más de 10 años con el mismo trabajo y deseas un cambio laboral? Tips principales a participar en un proceso de selección. ¿Cómo enfocar la empleabilidad si tengo la intención de realizar un doctorado? ¿Qué actividades es aconsejable que ya vaya realizando de forma paralela mientras estoy en la búsqueda de empleo y que a su vez aumenten mis probabilidades de éxito? Tips para hacer una búsqueda de trabajo asertiva. ¿Cómo empezar a prepararme para poder acceder al mercado laboral ahorita que me voy a graduar? Y cómo enfocar bien mi búsqueda de ofertas. Todo esto tiene que ver con estrategia y tiene que ver con este primer paso, ¿sí? Fíjense, y yo esto sí que lo encontré muy, muy llamativo y muy emocionante porque dije, bueno, tenemos algunas inquietudes que no tienen que ver con los pasos más avanzados, ya nos estamos preocupando por, oye, ¿cómo voy a prepararme yo? ¿Cómo voy a hacer para establecer mi cancha de juego? Y esa es la estrategia. Mi estrategia se basa en qué es lo que yo quiero. Todas esas preguntas tenían que ver o tienen mucho que ver con, oye, ¿dónde voy a estar jugando yo? ¿Mm? Muchas veces esto se lo permitimos al mercado laboral. Le decimos al mercado, "Ah, ¿qué es lo que hay para ofrecer? ¿Qué me vas a ofrecer?" A ver, y uno abre entonces LinkedIn y dice, a ver, sorpréndeme LinkedIn, ¿qué me vas a traer el día de hoy? Pero pocas veces partimos de qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Mm? ¿Qué quiero? Pues un trabajo, Leda, obvio. Y que estoy buscando pues cualquier cosa que pague el mercado, las cuentas, todo, el teléfono, la luz. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Pensemos en los ideales. Pensemos si ustedes en este momento no tuvieran la presión de cambiar de un trabajo, la presión de pagar las cuentas, la presión de seguir estudiando, seguir preparándose, todas estas presiones encima que quisieran encontrar. Muchas veces cuando yo les pregunto qué quiero, ustedes ya están pensando, ah, no, pues es que yo soy ingeniero industrial, entonces pues como ingeniero industrial yo tengo que, o yo es que yo ya tengo 20 años en ventas, entonces pues yo tendría que, no, la pregunta no es qué tengo que hacer, la pregunta es qué quiero yo, qué busco yo. En el mundo ideal, quisiera yo seguir en ventas, quisiera yo seguir con la carrera que estudié, ahí lo preguntaban ustedes. ¿Quiero yo seguir o quiero de pronto hacer un cambio? ¿Cuáles? Y de pronto si nos queda más fácil pensar en los nos, entonces pensemos en mis no negociables. Si voy a armar una estrategia, tengo que arrancar por saber qué quiero, para dónde voy, qué busco y cuáles son esas cosas que yo no negocio, cuáles son mis preferencias, pero específicamente cuáles son mis valores, mis principios o cosas muy básicas que definitivamente no estoy pensando en este momento en reevaluar o dejar de lado. Por ejemplo, la persona que preguntaba sobre el doctorado, si yo estoy pensando ahorita en hacer un doctorado o en pensionarme, como también lo preguntaba otra persona, pues de pronto entonces será que el alcance, mi preferencia como tal y el alcance del trabajo que yo voy a buscar va a ser más bien por un año o va a ser por 6 meses mientras que me sale el doctorado en otro país. No supe si el doctorado era acá o en otro país, no tenía mucha idea, pero supongamos si es de pronto en otro país, ¿será que entonces en este año que estoy esperando que me salgan los papeles, me acepten toda la cosa, va a ser entonces un trabajo de un solo año, 6 meses? Si de pronto entonces va a ser acá mismo, yo quisiera un trabajo que me permita estudiar y trabajar al mismo tiempo. Si estoy por pensionarme, será un no negociable de pronto para mí un trabajo que me diga, oiga, sí, lo contratamos, pero esta semana no les puede usted mostrar en pensión porque no lo vamos a poner aquí en el régimen de pensión. O sea, si no me van a pagar todas mis prestaciones, ¿será que me sirve? ¿Mm?
O de pronto para mí realmente mis preferencias, más bien, más allá de que el salario me dé realmente las semanas y el salario que necesito para poderme pensionar, ¿será que es importante que yo pueda enseñar y aportar? O de pronto ambos, no sé. Fíjense que acá entonces yo tengo que determinar cuáles son mis preferencias y yo parto realmente de qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo quiero. Y ahora sí, yo entonces pienso, el siguiente pasito en mi estrategia es, ¿qué tengo yo para ofrecer? ¿Sí? Si ya entonces supe más o menos, ok, listo, ya sé qué es lo que quiero, ya sé para dónde voy, ya sé para dónde está marchando, ahora ¿qué ofrezco yo? ¿Mm? Ah, pues Leda, entonces uno se devuelve, pues yo tengo 20 años de experiencia en ventas, pero si no quiere ventas, entonces ¿para qué seguimos pensando en los 20 años en ventas? Leda, yo me quiero pasar por ahí había una persona que me decía, quiero pasarme de la parte, no, era al revés, técnica a ventas, era el cuento. Entonces, quiero pasar de la parte técnica a ventas. Entonces, tengo 20 años de experiencia en el área técnica. ¿Cómo voy a pasar a ventas? Comienzo entonces yo a reblujar entre mi experiencia, entre lo que yo he estudiado, las actualizaciones que yo he hecho, el trato técnico que he tenido con otros clientes. ¿Qué me sirve a mí de ahí para ofrecerle al mercado? ¿Qué tengo yo para ofrecer? Y mientras que piensan en eso, mientras que ustedes están reflexionando de pronto como, bueno, esto se puso o muy light o muy complicado, según como ustedes quieran verlo, que uno dice, no, pues está facilísimo, hasta que comienzan a hacer el ejercicio, porque la invitación es que ojalá anoten estas preguntas y se sienten a pensarlas este fin de semana con toda la tranquilidad del caso. Ahora sí, ¿por qué no? Y por acá les dejo yo una herramienta. Nosotros en mercadeo, creo que quienes trabajan en mercadeo lo saben, hablan todavía, si no estoy mal, de las 4Ps, ¿cierto? Pero las 4Ps aplicadas a servicios, pues ya se convierte en SAFE, ¿sí? Que es prácticamente la solución que yo vendo. Entonces ya vamos a comenzar, ¿qué es lo que yo ofrezco? Voy a comenzar a pensar qué ofrezco yo, que es una solución como profesional. ¿Qué solución estoy trayendo yo a la empresa? ¿Mm? Vale, ok, entonces quiero continuar como abogado, como abogada, quiero continuar trabajando en leyes, pero no sé qué solución traigo. ¿Qué puedo hacer? Ok, comencemos entonces a pensar cuál es tu experiencia, qué parte de tu experiencia te gusta, qué disfrutas, qué estamos disfrutando hacer hoy en día. No disfruto nada, no me gusta nada, no, ok, entonces revisemos cuando estaban estudiando el último posgrado, la universidad, ¿qué les gustó? ¿Qué materia disfrutaron? ¿En qué eran muy buenos o buenas? Entonces ahí vamos a hablar de la solución. Luego vamos a hablar del acceso, cómo pueden llegar las empresas, porque no es que yo acabo de hacer una especialización en desarrollo urbano y todo lo que tiene que ver en sostenibilidad en desarrollo urbano, pero en Colombia yo no sé si eso será que se come, eso será que la gente lo sabe, eso existe. Ok, tengo que revisar entonces cómo están buscando las empresas, personas en mi especialidad, cómo nos encuentran. ¿Será que estoy yo solo en el mundo o hay más personas a mi alrededor? ¿Tengo competencia directa con mi misma especialidad, mis mismos conocimientos o conocimientos similares que me permitan a mí copiar o de pronto revisar cómo están ellos haciendo para llegar al mercado? ¿Mm? ¿Cuánto debo? Acá el valor. Es importante comenzar desde la estrategia a pensar en los números. Yo tengo que pensar antes de hacer de mi hoja de vida, antes de preocuparme por las entrevistas, antes de preocuparme de cuánto voy a ganar, cuándo voy a arrancar a trabajar, qué pasó, de las cuentas, todas estas preocupaciones. Antes de eso, yo tengo que comenzar también a pensar en cuánto efectivamente voy a cobrar por mis servicios, ¿sí? ¿Cuánto es lo que realmente me sirve a mí? Luego vamos a hablar de esto un poquito más amplio, porque hubo varias preguntas referidas también a mi aspiración salarial, pero específicamente desde el principio yo por lo menos debo pensar en cuánto me sirve a mí que me paguen, más allá de mi ambición, como la ambición de nosotros de hoy de responder 116 preguntas, pero mi ambición, ok, de seguir ganando y ganando dinero,
¿cuánto estaría cómodo para mí? Oye, yo sí realmente necesito para vivir. ¿Cuánto? ¿Cuál es ese número que necesito para vivir? Para pagar todas esas deudas que me estaban ustedes ahorita que estaban preocupados pensando, para realmente hacer el ahorro para estudiar lo que yo quiero estudiar o para hacer el viaje que yo quiero hacer. ¿Cuánto es lo que valen mis servicios? Y luego, ahora sí, ¿cómo voy a promover? Yo acá lo cambié, es normalmente cómo voy a educar a mi mercado, pero lo cambié cómo voy a promover mis servicios, cuál es la manera más adecuada para promover mis servicios. Todos partimos de que LinkedIn nos funciona a todos por igual, pero ¿será que a un arquitecto le funciona LinkedIn? ¿O será que a un diseñador gráfico le funciona LinkedIn? ¿O será que a todos nos funciona exactamente la misma red social? Tenemos que revisar muy bien en dónde nos están buscando, cómo puedo yo hacer o cuál es el mejor lugar para promoverme. Y esa forma de buscar cuál es el mejor lugar para promoverme, pues lo puedo encontrar muchas veces aquí mismo hasta en la universidad. ¿Sí? Yo puedo entonces revisar de pronto acá con empleabilidad. Oye, ustedes tienen, no, con el CTP, tienen ustedes por ahí cuáles vacantes, en dónde las están publicando, será que todas aparecen en la página del CTP, será que hay algunas en LinkedIn, será que hay algunas en Instagram, será que hay algunas, ¿dónde están encontrando profesionales en mi sector, en mi área? ¿Mm? Y acá ya, cuando comenzamos a pensar en nosotros, fíjense que comenzamos también a pensar en marca personal. De hecho, varios de ustedes también me preguntaron, oye, ¿cómo genero un factor diferenciador entre los demás candidatos? Partiendo de acá. ¿Mm? ¿Cuáles son esas habilidades, esas actitudes que debo fortalecer para tener mejores oportunidades? ¿Cuáles humanas y cuáles académicas? Primero tengo que revisar cuáles tengo. ¿Cuáles? Y esa pregunta me encantó porque oye, ¿cuáles actitudes y habilidades humanas, académicas, personales, humanas o personales, ¿sí? ¿Cuáles tengo que desarrollar? Primero tengo que revisar cuáles tengo. Y una vez yo tengo ya identificadas 2, 3 habilidades, no tiene que ser una lista de 15, tranquilos, tranquilos. Yo sé que a veces uno dice, brutos, y entonces ahora, tras de todo, lista de habilidades, a ver de dónde me las saco. Ok, no tienen que ser 15 habilidades, pueden ser 3, las más críticas. ¿Pueden ser las mismas que siempre nos han dicho? Sí, pueden ser las mismas que siempre nos han dicho y ahorita las vamos a revisar. Como por acá alguien también preguntaba, muy referido a marca personal, oye, ¿cómo puedo tratar, cómo puedo vender mis habilidades y mis habilidades blandas específicamente? Soy un ejecutivo con necesidad de ingresos superiores a los 15 millones. ¿Es posible ganarme ese dinero? ¿Cómo salirme de la zona de confort sin afectar mi estabilidad? Perfecto, arranquemos por nosotros, ¿sí? Yo sé que pareciera que no está relacionado y decimos, pero la edad que tiene que ver cuánto me va a ganar con lo que nos estás diciendo, porque muchas veces si nosotros no sabemos quiénes somos, qué habilidades tenemos académicamente, profesionalmente, personalmente, cuáles son esos top de nuestras propias, qué sé yo, experiencias, de nuestras áreas de conocimiento, pues a la hora de vendernos no vamos a saber qué decir. Entonces, todo el cambio que nosotros vayamos a hacer tiene que partir de ahí, de qué es lo que tengo yo. Y si está muy difícil porque, ay, no le da, pero pues sí, entonces ahora qué, pues hay que reconocer mis habilidades, de dónde me las saco, perfecto. Entonces, revisemos qué habilidades me reconocen los demás, ¿sí? Alguien por acá, oye, ¿qué observan? Preguntaba, ¿qué observan en el área de talento humano? ¿Sí? Cuando una persona además quiere cambiar de perfil, ahí está el ejemplo, era del área comercial a un área técnica, ¿qué miran ustedes en el área de talento humano? Nosotros miramos qué tan bien sustentadas tienes tú las habilidades que has identificado en ti mismo o en ti misma. ¿Sí? Si yo sigo vendiendo que soy buen trabajador en equipo, cuando la realidad es que a mí no me gusta trabajar en equipo, pues que de verdad eso de comunicarme, colaborar, eso de tener que interactuar con otras personas, no tengo la paciencia, no me da realmente la vida. Perfecto, porque lo sigo vendiendo como una habilidad, porque es que está en la lista de habilidades de alguien más. No, si yo soy un muy buen contribuidor individual, perfecto, susténtenlo. ¿Por qué son buenos contribuyendo individualmente? Oye, es que
realmente puedo ponerme unas metas muchísimo más ambiciosas, me queda mucho más fácil poder llegar a la meta o a unas metas que sean más altas de lo normales dentro de las empresas. Entiendo que mi contribución técnica es muchísimo mayor desde una contribución individual. Eso también funciona. ¿Mm? Oye, si yo voy a hablar entonces de que me están reconociendo y le puedo preguntar a la gente más cercana, si yo veo que alguien me reconoce que soy una persona muy buena, qué sé yo, innovando, creando, por ejemplo, ok, ¿por qué? ¿En dónde se le ocurrió que yo era bueno creando? No, es que tú haces, no sé, comunicas muy chévere y tienes unas herramientas muy chéveres. ¿Será que entonces soy muy bueno comunicando y creando o más bien solamente comunicando? Ya comienzo yo también a revisar un poco si lo que me dicen los demás es cierto o no y se aplica para mí, si yo también lo reconozco en mí o no. Anudado con esto, yo comienzo entonces a pensar en mis principales logros. Y ojo, porque aquí ya comenzamos entonces a pensar en herramientas muy puntuales para lo que se nos viene de hoja de vida, entrevista y todo lo demás. Alguien por acá entonces me decía que debe tener en cuenta cambiar el enfoque de la carrera profesional a la hora de buscar empleo, por ejemplo, cambio de sector, de público a privado, de responsabilidades de junior a senior, cómo dar el salto de forma exitosa de estar en la parte técnica y pasar a la parte ejecutiva financiera, cómo recomienda abordar un cambio de sector de modo que la transición laboral sea más fácil, de qué manera se puede proyectar la experiencia en gerencia de proyectos, procesos de contratación, desarrollo rural, en la búsqueda de nuevas oportunidades en otros campos o sectores. Y por acá yo veía que todo tenía que ver con cambio. Si yo definitivamente todo el tiempo he venido trabajando, ¿sí? Como por acá otra persona me pregunta, ¿cómo cambiar el perfil luego de 6 años de experiencia en lo mismo? ¿Qué hago? Perfecto. Ya entonces ya vimos, ya comencé a identificar otras habilidades que me van a servir en qué es lo que quiero yo. Todos por acá me dicen, yo quiero cambiar. ¿A dónde van a cambiar? Entonces tenemos que identificar, ya lo vimos. Luego de que identifico para dónde voy, qué es lo que tengo yo, cuáles son mis habilidades. Luego entonces, ¿para dónde voy? Luego entonces, ¿qué me reconocen los demás? Y ahora, ¿cuáles son mis principales logros? Devenidos ojalá en evidencias y ojalá también entonces enlazados con ese cambio que yo quiero promover. Si yo quiero pasar del área técnica al área comercial, si yo quiero cambiar del sector público al privado, si yo quiero cambiar cómo cambiar de área si no tengo experiencia laboral en dicha área, pero sí conocimiento técnico. Perfecto, pienso en mis logros, los logros que yo puedo vender para esa nueva área. Si yo voy para el área técnica, entonces, ¿qué logros tengo yo del área técnica que pueden ser interesantes? Como dice por aquí alguien, no tengo la experiencia, Leda, entonces, cómo hacemos para hablar de logros? Pero tengo los conocimientos, ok, ¿cuál ha sido un logro académico interesante específicamente en eso que yo ya veo como requisito, como que se necesita y lo quiero ofrecer para esa área a la que me voy a enfocar, esa área nueva o ese sector nuevo o esa experiencia nueva? Yo tengo que hablar de los logros, ¿sí? Si quiero seguir en lo mismo, más de lo mismo, porque está perfecto, aquí estamos sentados muchos de los que llevamos mucho tiempo en lo mismo, igual, yo tengo que hablar de los logros. Cuando yo comienzo aquí a echar carreta y comienzo entonces a decirles, no, yo estoy súper, como varios de ustedes, y por favor, si tienen por ahí su hoja de vida y tienen esa lista infinita de yo soy muy buen líder trabajando en equipo, soy una persona creativa, innovadora, soy una persona muy con habilidades críticas de innovación, estratégica, con análisis, con capacidad de análisis, con capacidad. Perfecto. Vamos a pensar ahora de toda esa lista, cuáles sí puedo yo evidenciar, cuáles de esas habilidades y competencias que tengo puedo yo enmarcar en logros y los tengo con evidencias. Esas evidencias siendo cuándo sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, cuál fue mi rol y cuál fue el resultado dentro de eso que yo hice. ¿Mm? Por acá. Sin embargo, la experiencia sigue siendo un factor clave en las elecciones, lo cual es un obstáculo cuando se desea cambiar de área. ¿Cómo suplir eso o qué hacer contra ello? Tienes toda la razón. Por eso entonces vimos al principio, si yo sigo tocando la puerta, ya lo vamos a ver también ahorita, y gracias por el recorder, y Oscar Javier, lo vamos a ver ahorita también en las aplicaciones, en el siguiente punto que vamos a abordar.
Pero si yo acá ya veo que definitivamente me están pidiendo experiencia, 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 y yo no tengo la experiencia y no tengo la experiencia, pues tengo que buscar o empresas que le den la oportunidad a uno sin experiencia, o tengo que dar un paso atrás y revisar entonces un entry level que me permita a mí crecer dentro de la empresa. Por ahí podríamos movernos. Yo tengo que revisar y la verdad, chequeen muy bien, revisen muy bien entre sus logros, revisen si no tienen la experiencia laboral, revisen si ustedes tienen experiencia académica. Oye, yo soy profesor, docente, ok, entonces si has tenido que liderar personas, porque me están pidiendo experiencia especialmente liderando 3 o 4, un equipo de 3 o 4 personas, pero yo como profesor tengo un monitor y además estoy dirigiendo un taller en donde no tengo un monitor solamente de teoría, sino también un monitor de taller al que tengo que coordinar, revisarle la asistencia, tengo que hacerle casi que toda la parte administrativa. Eso me sirve a mí también. Pero no lo dejo enmarcado en, bueno, tengo habilidades de liderazgo, lo dejo enmarcado en evidencias. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál fue mi rol ahí en ese ejemplo? ¿Cuál es ese ejemplo y cuál fue ese resultado de ese ejemplo? ¿Sí? No sé, Oscar, si te contesté ahí, igual vamos por acá a seguir en las aplicaciones, que creo que queda un poco más claro. Mientras que ustedes siguen reflexionando sobre la estrategia y la búsqueda específicamente, sobre esas acciones pensadas que van a usar en su proceso de búsqueda, hablemos del siguiente paso, el proceso de aplicar a una posición. ¿Sí? Entonces, aplicaciones acá no son los apps, sino es cómo voy a aplicar yo una vacante. Y este es el paso intermedio entre el primer paso y el segundo paso. Fíjense que aquí todavía no estoy pensando en hacer mi hoja de vida, pero ya estoy comenzando a pensar cómo redactar. Ya de pronto preparé mi estrategia, mi marca personal, y ahora ya estoy pensando como bueno, ¿qué voy a escribir ahí? Y ya entonces me estoy encontrando con los siguientes retos. De hecho, por acá alguien me decía, y ahí como para que vean en qué paso vamos, preguntaba, oye, ¿qué fortalezas debe tener un aspirante quien es médico? Fortalezas para ingresar a la industria farmacéutica, fortalezas respecto al CV, experiencia, estudios, porque otra persona decía, tengo esquizofrenia laboral, me desempeño con varias identidades, soy empresario, dirijo una empresa con 15 empleados, soy empleado como catedrático universitario, quiero emplearme como consultor en temas de adopción de tecnología en empresas, lo que hacía prepandemia. ¿Es la docencia y la gerencia de una empresa un impedimento para un cargo de Customer Success en una empresa de tecnología? ¿Cuál es la especialidad de abogados más buscada en Colombia? ¿Cómo lograr una transición de carrera exitosa de contadora a CFO? ¿Cuál es la mejor estrategia para cambiar de un empleo en el sector público por más de 20 años a uno en el privado? ¿Cuál sería la mejor manera de buscar empleo siendo recién egresado? Si quiero trabajar en alguna entidad del Estado. Y yo les estaba diciendo, normalmente vemos una vacante y de una vez saltamos a hacer el proceso al revés. Como que decimos, no, pues entonces está la vacante de una vez, vámonos a escribir la hoja de vida y luego sí entonces busco la vacante, pero bueno, acá entonces el aprendizaje hoy es hacer el proceso al revés. Primero entiendo qué busca el mercado y luego sí redacto mi portafolio de servicios. Si yo veo que todo mi mercado no está funcionando para mí, lo bueno de hacer una estrategia es que yo puedo comenzar a hacer cambios de una vez rápido sobre esa estrategia. De acuerdo a esta pregunta que nos hacían, ok, perfecto. Yo veo que el mercado me sigue pidiendo y pidiendo que haya experiencia. Tengo que revisar entonces un nuevo mercado. Tengo que revisar entonces si de pronto lo mío es nicho, si de pronto lo mío o este segmento no es por acá. A veces y ahorita con las posibilidades que se nos abren en remoto, ¿será que estoy en el país que es buscando? Sí, tenemos que comenzar entonces a revisar un poco cómo hago yo también una investigación de mercado. Y acá sí que es importante comenzar a buscar cuáles son esas vacantes o esas empresas que yo pienso que son top. O sea,
Fíjense que arrancamos pensando mucho en nosotros, ese primer paso, ¿qué hago yo? ¿Qué ofrezco yo? ¿Cuáles son mis logros? ¿Cómo los evidencio? ¿Cómo voy a sacarlos aquí hacia el mercado laboral? Y ahora sí vamos a estudiar el mercado laboral, ¿sí? Yo tengo que comenzar a pensar, o más bien les sugiero, no tengo, de pronto no tienen, más bien les sugiero que lo hagan y lo recomiendo. Revisen cuáles son esas vacantes o esas empresas top a las que les gustaría llegar. ¿Cuáles son los requisitos? Ya una vez tienen como mapeadas esas empresas, revisen cuáles son los requisitos de esas vacantes. ¿Mm? Simplemente los requisitos, no la parte de las funciones. Hay algunas vacantes que dicen, ok, aquí vas a hacer, en esta empresa tú vas a contribuir de esta manera y ahí uno se queda enredado. No, pasen la parte de requisitos. Se necesita una experiencia de 10 años. Se necesita que hable mandarín y español. Se necesita tener la certificación en PMP. Se necesita, ¿qué es lo que se necesita? Y ahora revisen cuáles de esos requisitos ustedes cumplen y cuáles ustedes pueden o aquí sí ojalá deberían seguir desarrollando, ¿sí? Aquí tengo entonces yo también que comenzar a revisar a dónde me estoy dirigiendo. ¿Será entonces nuevamente, me lo pregunto, si por ahí no son las cosas, será que ese sí es mi mercado? ¿Será que si no encuentro posiciones abiertas o vacantes abiertas que sean de mi interés, estoy buscando en la plataforma que es o en el tipo de vacantes que realmente aplican para mí? Muy anudado aquí a lo que preguntaban sobre la experiencia, hay otras preguntas que ustedes también me mandaron y que tienen que ver con esto. ¿Cree usted que es posible encontrar trabajo después de los 50 años de edad? ¿Qué hacer ante la barrera no oficial de la edad del postulante? ¿Qué tan importante es la edad para aspirar a cargos de responsabilidad? ¿Cómo realizar aplicación laboral a profesionales con más de 45 años? Y aquí la solución es revisar precisamente en dónde estamos buscando. ¿Mm? Encontramos altísimamente frustrante que nos cierren y nos cierren la puerta en la cara, pero es que muchas veces seguimos nosotros tocando, insistiendo en las puertas que no son. Si yo estoy aplicando a una compañía, qué sé yo, de FMCG, por ejemplo, de consumo masivo, y me meto a la página web y todos son súper jóvenes, en las fotos todo el mundo sale súper joven, me entro y todas las vacantes es para personas de menos de 10 años de experiencia, pues vale la pena que yo toque las puertas ahí, a pesar de que tengan vacantes, que es que el cargo me gusta, es que yo estoy hecho para ese cargo, pero es que piden menos de 10 años de experiencia, o sea, vale la pena que yo me desgaste ahí. ¿Mm? Revisemos entonces y de una vez, nuevamente, fíjense que por eso todavía no hemos redactado ningún documento ni nos hemos comprometido con nada. Hasta acá esto es un compromiso de ustedes con ustedes. Ustedes están haciendo este ejercicio para ustedes mismos y estamos revisando entonces la estrategia de venir ahora sí en todas nuestras aplicaciones. Si yo veo que el mercado no me funciona por acá, pues no sigo tocando las puertas por ahí. Si definitivamente por acá no fue y si veo que LinkedIn, las vacantes que publican en Jobs, en la pestaña de empleos específicamente, no me sirven, pues para qué sigo tocando las puertas por Jobs de LinkedIn. ¿Por qué no más bien, y para quienes hablan de la edad, tanto de la edad porque son muy jóvenes o porque de pronto ya se siente uno que está por fuera, no voy a decir que estamos viejos los de más de 40, pero ¿por qué no? Me parece inaudito, pero si queremos de pronto, revisemos entonces más bien cómo, y perdón, yo me devuelvo acá de diapositiva, cómo entonces yo puedo influir en este primer paso. Fíjense que yo no he pasado, ¿se acuerdan de los pasos que les estaba comentando en los procesos de selección? Si yo tengo ya un network un poco más maduro en el mercado laboral, si yo ya sé que efectivamente mis amigos, mis pares están de gerentes, directores, vicepresidentes en algunas compañías, yo tengo entonces no que esperar hasta acá, que es en donde voy a encontrar la mayoría de las vacantes. Y esto también puede funcionar para quienes estamos recién buscando empleo. ¿Por qué no me devuelvo acá y trato de influir en la generación de esa vacante? ¿Por qué no hablo entonces con mi amigo, el que es vicepresidente en una compañía que a mí me llama la atención, y le digo, oiga,
venga, yo le puedo hacer una estrategia a usted comercial suficientemente interesante. ¿Por qué no me deja mostrarle? De pronto puede ser como consultor inicialmente y después sí me engancha directamente en la compañía si le parece interesante lo que hice para usted. ¿Mm? Pero yo aquí ya, con cierta madurez en el mercado laboral, puedo comenzar a mover un poco más la balanza hacia, ok, creemos entonces las posiciones. Si yo estoy en una reunión con los gerentes y directores de una empresa y todos se están quejando de que no tienen la solución, que esto es un problema, y yo sé de ese tema, oye, porque no he considerado contratar una persona de contabilidad o de FP&A que le puede solucionar todo ese problema financiero que tiene usted en la empresa. Yo sé de eso. Venga, y me manda la hoja de vida, me contrata como gerente de FP&A, ¿por qué no? ¿Mm? Revisemos que si el mercado entonces no me está respondiendo como yo, entonces voy a manejar el mercado para que sí responda a lo que yo necesito, como yo creo también las oportunidades. Y algunos de ustedes decían, oye, y bueno, y las plataformas, y en dónde busco, y cómo busco, porque por acá leo puntualmente las preguntas que me dejaban. Perdón, aquí están. ¿Cuál es la mejor técnica, estrategia para buscar empleo en el exterior a través de LinkedIn? ¿Cómo hacer una búsqueda efectiva de ofertas laborales? ¿Qué plataformas utilizar? Deseo conocer las plataformas para encontrar oportunidades de teletrabajo que involucren el uso de una segunda lengua para oportunidades de personal con experiencia de investigación y gestión de investigación. ¿En dónde encontrar ofertas que no requieren experiencia, como conseguir trabajo remoto para empresas en empresas en Estados Unidos que paguen en dólares? Tenemos muchas ya ahorita, ya nosotros, ok, como que pensamos en qué es lo que vamos a ofrecer, más o menos tenemos mapeado el mercado y ahora sí tengo que entonces comenzar a buscar a través de qué medio, a través de qué canal puedo yo encontrar o puedo yo llegar a ese mercado. ¿Será que todo es LinkedIn nuevamente? Yo no niego el poder increíble que tiene LinkedIn y LinkedIn me puede pues, servir mucho si yo lo que necesito es ampliar de pronto mis contactos, pero hacer unos contactos realmente efectivos para yo después poder de ahí sacar alguna vacante o crear yo una vacante para mí. Pero si definitivamente por ahí no es la cosa, por acá les dejo el dato, si quieren tomarle aquí un screenshot a esto, nosotros tenemos en nuestra página en LinkedIn esta publicación desde hace varios años en donde tenemos una lista fuera de LinkedIn, una lista de headhunters, plataformas web, agregadores de vacantes, en donde nosotros podemos comenzar entonces de pronto a rotar nuestra hoja de vida un poco más adelante cuando ya la tengamos redactada. Porque si definitivamente yo no tengo mis habilidades claras, no sé qué quiero, para dónde voy, lo más probable es que tampoco tenga muy claro en dónde voy a buscar, en dónde voy a encontrar la gente que se interesa en mí y pues muchísimo más frustrante va a ser este proceso para mí o mucho más demorado también para mí. Y antes de comenzar a buscar de pronto en cualquier lugar y comenzar entonces, de pronto como, bueno, salí, encontré esa lista, Leda, tú dejaste esa lista ahí en LinkedIn, entonces yo mandé mi hoja de vida, toda esa lista. Ok, buenísimo, muy bueno que manden la hoja de vida. Pero antes de salir así como locos y locas a empapelar Bogotá, como digo yo, empapelar el mundo, de pronto busquemos muy bien en dónde están esas personas que necesito yo que me encuentren. Hay algunos cargos que definitivamente no, las empresas directamente no los van a sacar. De pronto los van a sacar a través de un headhunter, ¿sí? O de pronto lo van a sacar específicamente a través de alguna otra red social. Si yo no sé en dónde se están moviendo las personas que yo necesito que me encuentren, mis esfuerzos no van a ser fructíferos y me voy a frustrar y finalmente pues voy a desistir. Bueno, en línea con las aplicaciones, todavía hablando de las aplicaciones y de los requisitos de las vacantes, hablemos de ese requisito oculto sobre el que ustedes también, muchos, me preguntaron aquí, permítanme que voy buscando eh, las preguntas de ustedes, me decían, oye, Leda,
Y si yo entonces aplico a una posición y definitivamente como que no tengo la experiencia en esa posición y quiero aplicar de todas maneras, ¿puedo hacerlo o no? Si cumplo con el 80% del perfil, pero no con el perfil totalmente, ¿puedo aplicar o no? Sí, sí pueden aplicar, sí definitivamente, a pesar de que yo no cumpla con el 100% del perfil, yo puedo aplicar a ese perfil laboral, a esa vacante sin ningún problema. ¿Qué sí es importante? Comenzar entonces, y aquí vamos por partes, comenzar a revisar qué sí cumplo, en dónde estoy yo realmente siendo sobresaliente o siendo muy buen candidato para esa empresa, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Tengo que revisar mi SAFE o el DOFA que ya hicimos, perdón, las 4 P's que ya hicimos con evidencias y comenzar a sacar ejemplos tanto para mi hoja de vida más adelante como para mi entrevista en donde yo efectivamente demuestre que tengo la experiencia, tengo la destreza, tengo la sagacidad, como me decía alguien por ahí, y que puedo llevar a cabo en el campo de juego que yo he escogido la vacante o en la vacante que me están ofreciendo esas acciones para las cuales de pronto ellos están buscando, a pesar de que no cumpla con el 100% de los requisitos. Acá un tip y una recomendación rápidamente. Eh, si cumplen con el 80% de los requisitos de una vacante, apliquen. Nosotros a veces, y muchas veces más bien, mandamos, nosotros los reclutadores, mandamos algunas vacantes que parecen realmente a veces, muchas veces, cartas al niño Dios, digo yo, ¿sí? Esto es, no, ojalá entonces casi que con medidas y casi que con colores y cómo lo queremos y cómo la queremos esta candidata, no. Sí, no, no, es casi que muy difícil encontrar un candidato que cumple el 100% de toda la posición. Si cumplimos con el 80, el 85%, vamos adelante con esa aplicación. Recordemos entonces hasta acá y tengamos muy en cuenta que el tener claridad sobre los requisitos de las vacantes, el haber estudiado entonces ahora sí todo nuestro mercado laboral con mayor detalle, entender a quién nos estamos dirigiendo, nos va a permitir entonces también tomar decisiones de en dónde puedo yo ajustar o cambiar mi estrategia, dónde debería yo comenzar de pronto a revisar qué me está haciendo falta. Y acá la invitación es, ustedes revisen las vacantes, revisen los requisitos y ustedes van a encontrar algunas frustrantes, algunos vacantes muy frustrantes, con unos requisitos que uno dice, esto no lo estamos logrando, ¿para dónde vamos con esto? ¿Qué hay que hacer? Acá lo importante es revisen de esos requisitos cuáles son los que más se repiten de vacante a vacante. ¿Cuáles son esos requisitos que ustedes dicen? Un minuto, acá me están pidiendo que si efectivamente como voy para comercio exterior, que hable mandarín. Y acá otra vez me piden que hable mandarín. Y acá otra vez me piden que hable mandarín. De las 5 vacantes favoritas, las top que tengo, 3 me están pidiendo que hable mandarín. Yo acá entonces tengo que comenzar a revisar cuál es mi capacidad para comenzar entonces a aprender, aunque sea las bases de mandarín. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo desde mi autodesarrollo, desde la actualización profesional, qué puedo yo comenzar a ejecutar, a hacer para poder entonces suplir ese requisito que de pronto sí es una exigencia para todos los cargos a los que estoy aplicando, pero definitivamente no tengo en este momento? Y revisemos cuánto tiempo voy a durar buscándolo también, logrando ese requisito. La verdad es que aprender mandarín no se logra en 2 meses, ni en 6, ni siquiera en un año. Perfecto. Entonces revisemos de pronto cuáles son las vacantes. Si efectivamente 3 de 5 no son, pues me voy para las otras 2 que efectivamente no tienen ese requisito que me va a costar un poco más a mí. Para las personas que tienen este tema de pronto con la edad, y me dejaban varias preguntas con respecto a la edad. Leda, hablemos de ese requisito oculto sobre el que me preguntaron varios. ¿Cómo puede ser más atractiva la persona o el perfil de una persona mayor a 45 años y la mayoría de las vacantes están dirigidas a menores de 40? ¿Cómo realizar aplicación laboral a profesionales con más de 45? ¿Cree usted que es posible encontrar trabajo después de los 50 años? ¿Qué hacer ante la barrera no oficial de la edad del postulante? ¿Qué tan importante es la edad para aspirar a cargos de responsabilidad nuevamente? Y acá entonces la respuesta es actualicémonos.
muchas de las personas que estamos ya en ciertos rangos de edad, ahí me incluyo, que estamos de pronto en unos rangos que ya como que uno dice, no, o sea, con más de 20 años de experiencia, por ningún lado están pidiendo ese requisito, lo sobrepaso, piden 10 años, 15 años, yo tengo 20, ¿dónde me meto? Perfecto, tengo entonces que revisar cómo voy a vender mi experiencia, qué tan actualizada, qué tan vigente estoy en el mercado, ¿sí? Por acá nosotros hacíamos una publicación en Vantage Point hace unos meses, precisamente de las habilidades, de los hard skills que son críticas, y esto va también para los recién egresados que dicen no tengo experiencia y entonces ¿qué hacemos? Ok, ¿cuáles son esas habilidades? Porque fíjense que no todos son habilidades blandas, también hay habilidades duras que podemos desarrollar. ¿Cuáles son esas habilidades duras que vale la pena comenzar a revisar? Está por acá el cloud computing, está el Big Data Analytics, está por acá también el IoT, Connected Devices, está toda la parte de encriptación, de ciberseguridad, y está toda la parte también de inteligencia artificial. Leda, es que estoy muy viejo. Sí, bueno, no me importa si estamos viejos, viejas, no sé. Lo importante es que estemos actualizados. Si yo llego a una entrevista y sigo con la disculpa es que nosotros no nos quieren, es que ya estamos por fuera del mercado laboral, no necesariamente es por la edad. Puede ser porque yo esté fallando también en algunos de los hard skills. Esto lo sacamos del World Economic Forum. Ustedes lo pueden descargar el estudio, de hecho, de hard skills que tienen ellos y comenzar a revisar en dónde tengo yo que desarrollar las habilidades que valen la pena en el mercado. Todos estamos siendo permeados por estas 5 por lo menos. ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial en este momento la contabilidad? ¿Cómo está afectando la encriptación y la ciberseguridad? Todo el tema de banca. ¿Cómo está afectando el cloud computing? Específicamente lo que yo hago en temas de música. ¿Cómo está afectando la tecnología? ¿Cómo está afectándonos a nosotros y a cada uno de nosotros el que no estemos actualizados? Y ahora sí, ya entonces por fin sabemos, pudimos entonces, dijimos, ok, estamos más o menos de acuerdo en que tenemos algunas habilidades, ya sabemos que vamos a escribir porque tenemos nuestros logros, ya ahora sí entonces estamos llegando a este tercer gran grupo que yo saqué, y es la hoja de vida. Esa hoja de vida que es esta hora el segundo paso. Si me siguieron hasta acá durante toda esta hora, momentos, llevamos 50 minutos hablando, ya vamos avanzando. Por fin llegamos, les había pedido un poco de paciencia, porque realmente el grueso de las preguntas de ustedes estaban en esas 2 primeras secciones que tenían que ver con las aplicaciones, con la estrategia de búsqueda. Ahora sí nos vamos entonces a hablar de la hoja de vida, porque varios de ustedes también, algunos de ustedes me preguntaban, oye, ¿hay un formato universal de hojas de vida? La respuesta es no, no hay un formato universal de hojas de vida. Sí hay unas secciones universales dentro de las hojas de vida. Sí es importante entonces de pronto que yo incluya específicamente mi experiencia laboral, mi contacto, mis datos de contacto. No se imaginan la cantidad de hojas de vida que yo recibo sin, sin el celular y sin el correo electrónico. Y lo mejor es que me las envían personas conocidas y yo entonces me toca, oiga, pregúntale cuál es el correo, cómo lo ubico. Bueno, dentro del cómo lo voy a ubicar, cuál es su experiencia académica o sus conocimientos, y después de todo esto, qué software, qué tipo, digamos, de habilidades adicionales técnicas tengo yo. Las secciones son estándar dentro de las hojas de vida. Fíjense que poco hablamos del perfil profesional hoy en día en las hojas de vida. Siguen utilizándolo algunas personas, específicamente quienes trabajan en Headhunters, pero sobre todo para enterarse rápidamente de cuáles son los highlights de nuestro perfil profesional, qué es lo que voy a resaltar de mi perfil. Ahora, ¿cómo saber qué tipo de palabras o qué palabras claves usar para buscar en un trabajo que uno quiera? Otra pregunta que me hicieron. Ahí voy a irlas resolviendo, voy a ir avanzando, las voy a dejar acá en el aire. En Colombia recomiendas una hoja de vida larga o corta, de una página. Sí, señora, de una página, por favor. Sí, señor. ¿Qué característica? De una, máximo 2. Le das que yo trabajo en investigación, soy docente, tengo un postdoctorado en investigación. Perfecto, máximo 3, y tengan de todas maneras su currículum vitae mucho más largo al lado, pero
por favor, máximo 2 páginas. Después de 2 páginas uno ya pierde totalmente el interés del lector. ¿Qué característica especial se debe incluir en la hoja de vida para que sobresalga entre las hojas de los demás candidatos? ¿Qué aspectos son importantes resaltar en la hoja de vida cuando se está buscando el primer empleo? ¿Cómo destacar en una hoja de vida? Si me gradué de cierta carrera y no estoy seguro de querer ejercer exactamente de eso, sino aplicar a vacantes que son interdisciplinarias o que se basan más en habilidades y experiencia que en el título, ¿cómo afecta la forma en que debo presentar mi CV? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la hoja de vida para ser considerada como una buena opción? ¿Cómo elaborar un CV o una hoja de vida llamativa o que destaque entre los candidatos? ¿Cuál es la mejor forma de presentar mi CV? ¿Qué tips tienes para redactar los perfiles y los CVs? Primera recomendación. Vamos a hablar de la metodología XYZ. No sé si la habían escuchado. Si me repito, perdón, vamos entonces a hacer ese paréntesis para quienes ya la conocen. Si no la conocen, muy importante. La hoja de vida debe evidenciar esa lista de habilidades que ya sacamos. ¿Se acuerdan esa lista gigante que ustedes tienen, que ya nosotros repasamos, en donde yo les decía, miren y revisen las evidencias, piensen en evidencias, pues es hora de recolectar las evidencias por cada una de las posiciones de nuestra experiencia laboral. Leda, que es que yo soy recién egresado, que no tengo experiencia de nada. Perfecto, si fue en la práctica, si fue en un mes que trabajé en mi work experience, si fue entonces en un voluntariado, lo puedo incluir, los voluntariados también existen, los voluntariados los puedo agregar como experiencia laboral. Y voy entonces a tener en cuenta esta metodología que es súper útil para redactar esa parte de la hoja de vida que a todos nos trae locos. Es como, pero es que yo, o sea, normalmente tengo ahí en mi hoja de vida, pues ¿qué pongo? Funciones, vendedora, tiempo parcial, cumplimiento de metas, asesoría a clientes, mejor vendedora 2021. ¿Cierto? Eso es lo que uno escribe en la hoja de vida, funciones, 2 puntos. Soy vendedor, tiempo parcial, cumplo las metas, doy asesoría a los clientes y pues en el 2021 me seleccionaron como mejor vendedor y eso es todo. Con esta metodología, nosotros vamos a redactar de la siguiente manera. Yo logré X medido a través o medido por Y a través o haciendo Z. Entonces, esa hoja de vida que decía, soy vendedora a tiempo parcial, cumplimiento de metas, hago asesoría a clientes, fui mejor vendedora 2021, va a pasar a decir lo siguiente. Escogida como la mejor vendedora de la regional para 2021, logrando un incremento del 20% de las ventas anuales de la marca a nivel Latinoamérica, gracias al programa de incentivos que diseñé y propuse para 2020-2021. Y ustedes me van a decir, no, Leda, pero eso entonces voy a necesitar 10 páginas. Revisen y filtren cuáles realmente son sus logros. Fíjense que aquí redactamos en primera persona. Ya ustedes pues lo ponen en la hoja de vida como les sientan que es un poco más favorable. Si lo quieren dejar en tercera persona, en infinitivo, está bien. No hay, hoy en día ya no hay un estándar de como era hace, cuando yo arranqué a trabajar, escribir en primera persona era un pecado. Ya hoy en día somos mucho más flexibles en ese sentido. ¿Para qué me sirve a mí pensar en primera persona? Me sirve para revisar que esos logros efectivamente los haya alcanzado yo. Yo logré, yo hice, yo administré, yo gerencié, yo coordiné, yo supervisé, medido por cuál fue mi KPI, mi OKR, mi indicador, cuál fue ese porcentaje, número, no sé, si fue dinero que ahorré, si fue optimización de algún proceso que hice, a través de qué, cómo lo hice yo. Fíjense que no van a ser tantísimos logros. Ya pensándolo en esta metodología, uno dice, bueno, yo había puesto 15,000, casi que 3 párrafos de solo funciones, ¿no? Ok, ya cuando pienso en mis funciones, más allá de qué es lo que hago en cada cargo, que muchos ya no sabemos de memoria qué es lo que hace cada cargo, sobre todo quienes reclutamos sabemos qué hacen ustedes en cada cargo. A mí lo que me interesa es saber ustedes qué lograron en cada cargo. Ustedes qué traen para aportar.
Y ahí ya la hoja de vida comienza, ustedes van a ver, va a ser más efectiva, va a comunicar lo que realmente le interesa al reclutador o a la reclutadora, va a tener mejor contenido, mucho más interesante. Para trabajos de asesoría, analíticas en sector público o humanidades no es tan sencillo, va a dar logros en... Sí, 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 tienes toda la razón. Hay algunos logros que uno no puede cuantificar como en el porcentaje, el número de cumplimiento, el incremento, pero de todas maneras en los procesos yo sí puedo decir qué hice, ¿sí? Cómo medí al menos o cómo medimos ese pedacito que yo ejecuté. Oye, es que yo estaba en sector público humanidades. Ah, ok, en humanidades, por ejemplo, estoy en un proyecto de, qué sé yo, un estudio dentro de una comunidad. Perfecto, yo no voy a terminar, no arranqué el estudio ni terminé el estudio. Mi parte solamente fue ir a hacer las encuestas y la evaluación, la aplicación de la metodología de evaluación para esa comunidad. Perfecto. ¿Cumpliste con esa parte? ¿Cumpliste al 100% con la metodología? ¿Cuál fue la metodología que aplicaste? Con esa metodología que aplicaste, ¿lograste hacer la evaluación en esa comunidad? Oye, sí, sí, logramos avanzar. Yo entregué al final un reporte con el 100% de la metodología implementada. Okay. Ahí ya puedo yo medir un pedazo. No sé, Victoria, si te contesté, déjame saber por ahí. Sí, 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 sí. Los logros deben ser solo personales o pueden ser logrados como equipo. Los logros, esa es una muy buena pregunta, sí pueden ser en equipo. Lo único es que yo acá voy a contar qué hice yo en el equipo, ¿sí? Sobre todo para quienes ya tenemos, fíjense que esto no necesariamente para contribución individual, los roles de contribución individual está muy bien, logré, hice, gerencié, pero para quienes contribuimos a través de otros, tenemos equipos a cargo, ya esto se dificulta porque pues yo no logré nada, porque realmente yo lo que hice fue gerenciar al equipo, organizar al equipo. Entonces acaba de ser crítico el que hice yo, pero con puntualidad, con especificidad. Oye, yo entonces lo que hice fue específicamente organizar a los stakeholders del proyecto, que eran 15, entre 5 internos y los otros 10 externos, proveedores, toda esta gente, yo la agrupé, las coordiné, les puse los objetivos, yo hice los comités primarios, yo los dirigí, yo lideré. ¿Qué hice yo en ese equipo? No fue que yo dirigiera el equipo, yo participé en el equipo, yo era parte del equipo. Ok, ¿cuál fue tu parte en el equipo? Siempre debe haber un yo hice algo. Si yo, por ahí les dejo el tip, la recomendación, si yo estoy vendiendo un logro que logramos entre mucha gente, pero en el que yo no aporté ni en el que yo hice nada específicamente, pues ese no lo pongo en la hoja de vida porque estoy vendiendo eso a todo el resto del equipo y entonces el reclutador me va a decir, oiga, denme los teléfonos de los demás que sí hicieron y yo no voy a poder sustentar nada de lo que sí se ejecutó. Revisen entonces por ahí ese logro. No sé, Albert, sí te contesté. Ay, no sé cómo ver si sí los contesté. Creo que al final miramos a ver si sí contestamos o no. Esas dudas que van saliendo que prefiero yo y las que después se le van olvidando a uno. En el sector humanitario, gracias por tu respuesta. Ay, sí, Victoria, súper, qué bueno. Harrison, no entendí la pregunta, perdóname. Perdón si no entendí en el sector humanitario a qué te referías. ¿Me puedes ayudar? Perdón. Tururú. Y por acá entonces alguien preguntaba también de las 116 que me dejaron, decía, ¿cómo me diferencio y cómo hacer que de verdad me encuentren en las búsquedas? Sí, como bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y yo por acá les dejo una cosa que se llaman los keywords, ¿sí? Que aquí lo amplié, lo ven ustedes grande. Los keywords o las palabras clave. Algunas personas también decían, oye, Leda, ¿cómo hacemos para que de verdad me vean? Porque ¿cuál es el problema? Yo no sé si ustedes han visto que uno entra a LinkedIn y estos son 1000 aplicaciones. Cuando nos va bien son 100 de competencia. Uno dice, ¿a qué horas? ¿Cómo hacemos para que me vean? La respuesta es esta, a través de los keywords. ¿Qué es un keyword? Un keyword es, ya nosotros vuelvo a ampliar. Nosotros revisamos muy bien y arrancamos por esta parte gigante acá de nuestras habilidades, la parte roja, el círculo rojo que está ahí. Hicimos, ¿se acuerdan todo de esa primera parte en donde me gasté los primeros 50 minutos de la charla
diciéndoles que por favor hicieran ese análisis de habilidades, de qué es lo que tienen ustedes para ofrecer. Ok, ustedes ya tienen una lista sobre eso, sustentada, evidenciada. Ustedes ya también revisaron qué es lo que el mercado está necesitando, ¿cierto? Nosotros ya hicimos ese segundo paso de, ok, ¿cuáles son las vacantes? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que necesitan? Y también encuentro, porque es que puede ser que yo lo tenga como habilidad, puede ser que el mercado lo esté necesitando, pero pues a mí no me gusta. Ya me di cuenta que, entonces eso no es un keyword. Sí, eso no es. Lo que sí es que si encuentro que además me gusta hacerlo, oye, el mercado necesita las habilidades técnicas que tienes. Tus habilidades efectivamente son técnicas y responden a lo que el mercado necesita. Y tú disfrutas ejecutar esas habilidades. Esa es una palabra clave. Eso hay que incluirlo en la hoja de vida. ¿Sí? Revisen sus hojas de vida rápidamente, revisen y pónganles un control F o control B si está en español, control buscar, denle buscar rápidamente y busquen los keywords de las vacantes. Se están aplicando no sé si les puse ejemplos de mercadeo, pues sí, si están buscando de mercadeo, vacantes, y de pronto ustedes se dan cuenta que los requisitos, porque ya exploraron el mercado, es que haya liderado lanzamientos, que haya ejecutado en lanzamientos, que haya hecho lanzamientos, que haya todo requisito, lanzamientos, y ustedes no tienen en su hoja de vida el keyword lanzamientos, que además ustedes, nuevamente, yo sí tengo esa experiencia porque es una habilidad mía, lo reconozco en mí, lo tengo sustentado, está evidenciado, no es poner las palabras por poner, ¿no? La edad nos dijo que pusiéramos todos los requisitos, no, es los que yo cumplo. Yo efectivamente tengo experiencia haciendo lanzamientos de marca, pues si no está en la hoja de vida, no hay manera de que yo como reclutadora los encuentre, tengo que escribirlo. Entonces revisen rápidamente y revísenlo también en español y en inglés. Muchos de ustedes están aplicando a vacantes que se hablan en Spanglish. Nos guste o no nos guste, son así, ¿sí? Entonces, el de proyectos también tiene como requisito project. El de contabilidad tiene toda la parte de FP&A. Y así nos pasa el de mercadeo, marketing, el de ventas, entonces que tengo sales, que tengo, qué es lo que, o sea, tengo que revisar cuáles son esos keywords en español y en inglés que busca finalmente mi mercado para tenerlos en mi hoja de vida. Y por ahí alguien más también me preguntaba, oye, Leda, ¿y entonces qué formato de hoja de vida? ¿Hay un formato universal de hoja de vida? Yo les decía, no hay un formato universal. Sí hay secciones universales, y cuando vayan a escoger el formato o cuando vayan a pensar en ese formato de redactarlo en Word, PowerPoint, no hagan facilidad en Excel, no es tan llamativo. Bueno, a no ser que después la pasen en PDF y se vea muy bien estructurada, revisen que los formatos privilegien siempre el contenido. Si ustedes tienen un formato que nos, no sé, nos permite, como estos de por acá que son súper creativos, entonces nos permite agregar la foto, tiene un montón de colores, qué sé yo, tiene columnas y tiene un montón ahí también como de gráficos y demás, pero ese formato no me permite ampliar mis logros, escribir mis estudios, sabiendo que eso es información crítica para que el reclutador me encuentre, pues ese no es el formato que tengo que utilizar. ¿Sí? Si yo sé que ese formato definitivamente, ay, pues se ve tan lindo, pero no me deja escribir la información que yo necesito, ese no es el formato. Cambiar de formato, así sea uno más tradicional. Realmente nosotros hoy en día no nos, o sea, sinceramente no nos percatamos tanto del formato porque muchos utilizamos ATS que convierten esos formatos a texto para jalar la información y subirlo a nuestras bases de datos. Entonces, más vale que le demos peso siempre al contenido. Privilegien también dentro de estos formatos el que vaya de acuerdo al segmento objetivo del mercado de ustedes. Si yo, no sé por qué me quedé con la contabilidad en la cabeza, pero si yo soy contador, o estoy trabajando en finanzas y estoy aplicando una Big Four, ¿sí? No sé, estoy aplicando, sí, a cualquiera de las Big Four, yo no puedo mandar un formato de una hoja de vida con colores y la letra en Comic Sans y mejor dicho, me puse demasiado creativo. Igual como tampoco puedo mandar a una agencia creativa, a una agencia de diseño,
un formato súper tradicional, súper esquemático, que tampoco responde a las necesidades de mi mercado, de mi lector. Entonces creo que es importante ahí también privilegiar un poco a qué mercado me estoy dirigiendo yo. Quizás en las humanidades, cuando eres contratista, esos logros se pueden equiparar con las tareas específicas plasmadas por el contrato, si se cumplieron o no. María Paula, buenísimo, sí señora. Tienes toda la razón. Uno puede sacar del contrato cuáles eran esas tareas plasmadas, ojalá en la metodología que ya vimos en la XYZ, ¿sí? Para que nos quede muy bien estructurada y no nos quede copy-paste del contrato, porque nos cansa también como reclutadores leer hojas de vida que parecen contratos. Por último, y volviendo acá al formato de hoja de vida, recuerden también que menos es más, ¿sí? Opten por formatos que no sean muy recargados, ¿sí? Estos formatos que tienen esta columna negra y luego entonces pongo todo el resto de la hoja en amarillo y la letra en fucsia y entonces el dato del correo electrónico lo pongo en verde. No, o sea, ya llega un punto en el que uno después como lector de ustedes, como lectora, después de leer 100 hojas de vida, uno de verdad ve un formato muy recargado, ya no lo encuentro tan atractivo. Opten por diseños sencillos en los que ustedes puedan transmitir la información súper rápidamente, en la que además el reclutador pueda encontrar lo que busca sin mucho esfuerzo. No les pongan aquí a escudriñar que, oye, por dónde está, en dónde está. Eso puede funcionar también muy bien para ustedes. Ok, había una pregunta, la dejé por acá suelta. Decía, si en mi hoja de vida tengo 2 experiencias laborales en las que duré 3 meses cada una, ¿recomiendas quitarlas y colocar el resto de mis experiencias o dejarlas de todas maneras? En ambos casos duré poco tiempo porque me moví para otras empresas. Cuando yo tengo experiencias que son muy cortas, pero igual le están sumando en la misma línea a mi experiencia laboral, a mi objetivo, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos y toda mi experiencia va recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos. Y esta experiencia súper corta de 3 meses, es en recursos humanos y tiene que ver con un tema de tecnología súper interesante en recursos humanos, pues me parece interesante dejarla, ¿sí? Así hayan sido 3 meses, porque me está generando valor. Ahí estoy dejando unos keywords que si saco esa experiencia no tengo cómo meter por otro lado, ¿cierto? Si yo veo que esas experiencias como que no suman, no dejan, como que, no, pues que me tocó, mientras que yo conseguía en recursos humanos, me tocó pues de vendedor mientras tanto, o me tocó en algún call center, no quiere decir que esté mal de ser vendedor ni call center, pero pues entre las preguntas tenía a mí estos ejemplos. Pues yo lo que puedo hacer es minimizar las experiencias. Yo no recomiendo quitar las experiencias de las hojas de vida porque finalmente yo como reclutadora siempre me voy a enterar ustedes en dónde han estado, porque pues yo puedo buscar después por los reportes de pensión y salud en qué empresas han trabajado. Entonces, pues realmente quitar una empresa no nos va a sumar. Pero sí lo que podemos hacer es minimizar. ¿Qué quiere decir minimizar? Ustedes cuando están escribiendo la hoja de vida y en esta sección de experiencia, normalmente ponen la empresa, luego viene el país o la ciudad de la empresa o en donde estuvieron trabajando por esa empresa, el cargo, las fechas de inicio, la fecha de finalización, luego vienen los logros, así súper grandes, las funciones, las responsabilidades, todo eso enmarcado en la metodología que ya vimos en XYZ. Y pues eso se vuelve súper largo en la hoja de vida. Cuando yo minimizo, súper largo y súper llamativo, cuando yo minimizo estas experiencias que no quiero que se vean tantísimo porque o son muy cortas o como nos lo compartió aquí la persona que mandó la pregunta, o porque también son súper despistadas y no quisiera ponerlas, pues les puedo dejar simplemente en un solo renglón la empresa, el país para el que trabajé o la ciudad, el cargo en el que yo estuve trabajando, las fechas de inicio, la fecha de finalización y salida, nada más. Si de pronto encuentro que había algo interesante en esa experiencia y no la quiero quitar del todo, puedo poner un par de keywords en esa experiencia que me sumen. ¿Vale? Por acá creo que teníamos una pregunta, perdón. ¿Qué tanto pesa a la hora de elegir a un aspirante temas de índole personal como antecedentes, reportes en, en centrales, así estos sean de vieja data?
pesan dependiendo del cargo al que estemos aplicando. Esa pregunta es súper interesante porque tiene que ver con el cierre, esa parte al final del proceso. Voy a dejarlo, de hecho, nos sirve para enmarcar un poco el siguiente que tiene que ver ese siguiente grupo de preguntas que puse en assessment y decisiones. Para algunos cargos sí que es importante manejar muy bien el tema de centrales de riesgo, de cómo estoy yo reportado, de antecedentes de pronto penales, cargos como por ejemplo los que tengan que ver directamente con la cartera o la caja de una empresa. Si yo voy para tesorería, eso me lo van a pedir. Si yo voy para cargos de seguridad, me lo van a pedir, de seguridad física. Si yo voy para cargos de pronto en ventas, donde yo tengo que manejar cartera directamente, me lo van a pedir. ¿Qué puedo hacer yo si yo estoy reportada en una central de riesgo y sé que tengo ese reporte, pero no fue por una situación, o sea, me quedé sin empleo, no pude pagar la tarjeta de crédito, el banco me reportó y yo qué hago, o sea, ¿cómo hacemos para salirnos de ahí? No es mi culpa que esté ahí, pues no hay problema. Lo que yo puedo hacer es desde el principio dejárselo saber a mi reclutador o mi reclutadora directamente, ojalá en las entrevistas o en las llamadas que me hagan. Oye, yo quiero dejarte saber que tengo este reporte proactivamente, tengo este reporte en la central de riesgo X, pero aquí está mi carta de compromiso con el banco, que una vez yo comience a ganar dinero, cuando sea contratado, tengo mi carta de compromiso de un pago a 3 meses por la totalidad de la deuda. ¿Sí? Eso lo puedo yo hacer. Yo puedo comenzar a dejarle saber a mi interlocutora, a mi reclutadora, si efectivamente yo tengo reporte o no y hacerlo evidente y darle cuál es la solución, qué es lo que puedo hacer yo al respecto. Oye, yo ya el reporte ya lo levanté, tengo entonces, es que ya lo levanté, de hecho este es de hace 3 años, pero todavía no sale ahí en la base de datos, porque si pasa, a veces se queda uno reportado de por vida a pesar de que ya no esté reportado, pues uno va a imprimir y dice, mira, aquí el banco que fue el que o el banco, o qué sé yo, el celular, el internet, lo que sea que me haya reportado, acá ya está la evidencia de que ya hice el pago. No sé, Alejandro, si contesté, déjenme saber, por favor, si sigo contestando. Con respecto al assessment y las decisiones, y este que era nuestro siguiente paso, de hecho es el siguiente paso que va acá con aplicación de pruebas, porque la empresa entonces ya está, Alejandro, con todo gusto, la empresa acá ya está pensando en, vamos a aplicarle las pruebas, vamos a hacerle un assessment. Ok, acá ustedes, de hecho, no me preguntaron tanto, solamente encontré estas preguntas: ¿cuáles son los aspectos más importantes que evalúa una persona de talento humano al seleccionar a una persona para un cargo? Que tiene que ver con esa parte de assessment. Y hoy me la salté. Se debe contestar estrictamente lo que el entrevistador pregunta o hasta donde se recomienda emplear una respuesta. Al hacer pruebas psicotécnicas, muchas exigen compromisos altos, como por ejemplo, prefiero planear, ejecutar, dirigir, lograr el objetivo, pero puedes escoger marcar una. ¿Cómo enfrentas ese tipo de pruebas? Importantísimo, con honestidad, con muchísima honestidad. Sí es muy difícil cuando, y creo que a lo que se refiere esta persona de la última pregunta que dice, me dan estas opciones, creo que todos hemos visto estas preguntas en las pruebas de personalidad específicamente, en donde me dicen, ¿qué prefieres o qué te gusta más? Planear, ejecutar, dirigir o lograr el objetivo. Y resulta que a uno le gusta pues las cuatro, porque uno es un gerente de proyectos integral y uno dirige, logra el objetivo, pero también planea, pero también ejecuta. ¿Cómo respondo a esto? Ustedes pregúntense en ese momento, ¿qué prefiero yo? Si estuviera en una situación en donde definitivamente como gerente ya me tocara ejecutar solamente, ¿me encantaría o me encantaría más quedarme en la planeación, en todas las etapas de planificación, de cómo se va a hacer el proyecto? O si definitivamente lo que me gusta es al final poder venderle al cliente el logro del objetivo, o poder sortear todas las vicisitudes para alcanzar el objetivo final. ¿Qué es lo que realmente yo más disfruto? Sean muy honestos con ustedes mismos, ¿sí? En todas las pruebas psicotécnicas que ustedes contesten, específicamente en las de personalidad, denle peso a lo que ustedes consideran de verdad, sienten en el alma, por lo menos en ese momento, digan, ok, yo definitivamente, si tengo que escoger,
preferiría esta. Si no son dos, ok, opten de pronto entonces por la que ustedes además sienten más cercana a ustedes. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que evalúa una persona de talento humano al seleccionar a una persona para un cargo? Todos los que ya vimos. Yo sé que suena muy amplio y suena súper, así como que me dice, bueno, pero entonces eso de la estrategia, a mí ya se me olvidó. Yo sé que usted nos preguntaste algo al principio, como que las habilidades y que para qué soy bueno y que entonces yo tenía que mirar pues, cómo hacer para venderme y que el mercado laboral. Sí, nosotros en Talento Humano lo que revisamos es que ustedes estén convencidos de que quieren estar con nosotros en esta empresa. Nosotros en las empresas, los reclutadores, las reclutadoras, lo que hacemos no es seleccionar gente para un ratico. Yo no quiero una persona que entre a la empresa y a la media hora o al mismo día o de pronto por allá al mes y medio diga, ay, yo como que me equivoqué, esto no era por acá, a mí no me gusta esta empresa o este cargo no me emociona, esto no, nosotros lo que queremos es validar que efectivamente ustedes van a ser felices, van a estar cómodos, van a realmente poder realizarse como profesionales, no como personas de pronto, o también como personas, pero como profesionales van a poder trascender en sus roles dentro de la organización. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Que ustedes sean congruentes con ustedes mismos. Se nota muchísimo cuando van ustedes a las entrevistas y efectivamente se están vendiendo para ese cargo súper técnico que no les gusta, que nada que ver conmigo, porque pues acá estoy porque pues yo tengo la experiencia y pues aquí pues es lo único que me sale, porque pues es lo único que hay, son las únicas vacantes que encuentro, pues acá me tocó, pues claro que ahí va a seguir y claro que no va a pasar la entrevista porque nos vamos a dar cuenta. Ustedes se están dando cuenta en la entrevista cuando adoptan esta posición, nosotros también nos damos cuenta. ¿Qué es importante acá? Sean entonces sinceros con ustedes mismos también, sean congruentes, que lo que ustedes quieren, esa estrategia que ya planearon, todo lo que hemos venido hablando, efectivamente vaya en línea con lo que ustedes están vendiendo para afuera. Esas fueron las preguntas que dejaron con respecto a este punto. Todo esto para entrar acá a la entrevista. Pero antes tengo por acá una pregunta. Mientras estudié, tuve a mi hijo, por tal motivo mis trabajos fueron pocos y algunos no coticé, ya que eran contratos por obra o labor. Oh, por Dios. Ay, acuérdense, porfa, de escribir en la sección de pregunta y respuesta. Aquí abajo dice preguntas y respuestas, porque si no, no me queda muy difícil hacerle seguimiento a las preguntas que hagan. Mientras estudié, tuve a mi hijo, por tal motivo mis trabajos fueron pocos y algunos no coticé, ya que eran contratos por obra de labor. Debo quitar esas experiencias, soy profesional con maestría, pero ando súper perdida con la búsqueda de empleo. No, experiencia es experiencia. Experiencia laboral es experiencia laboral, no importa si eran contratos por obra o labor. Yo puedo entonces, fíjense que yo les hablaba ahorita de que en las hojas de vida, sí, no hay un formato universal, como alguien preguntaba, que qué buena pregunta. No hay un formato universal, pero sí hay unas secciones como universales. Entonces está siempre los contactos, la parte de contacto, luego entonces viene la experiencia laboral, luego viene entonces la parte académica, luego entonces lo que yo les decía del software, la parte técnica. Yo puedo también generar nuevas secciones. Si yo tengo más de un idioma, puedo hacer una sección que se llame idiomas y agregar todos los idiomas que hablo. Si yo tengo experiencia y voy, entonces ya tengo una experiencia laboral y puedo dividirla y poner mejor arriba, pongo experiencia profesional o experiencia general o experiencia como contratista en ese título. Puedo agregar todas esas otras experiencias que tuviste, por ejemplo, Carolina, que eran por obra o labor, que igual mi pregunta acá es, ¿me las pueden certificar o no? Ojalá que sí, si esas me las pueden certificar, yo les puedo agregar, porque experiencia laboral es experiencia laboral, las agrego de pronto en esa nueva sección que hice inicialmente en mi hoja de vida de experiencia laboral como contratista. Y después sí dejo mi experiencia laboral general. No está mal, no saquen sus experiencias laborales. Eso sí, si es una experiencia laboral que en la empresa no me puede certificar de ninguna manera, acá sí ya está un poco más difícil, porque si llaman de pronto a pedir referencias, la empresa no tiene como ningún registro mío y bueno, ahí sí me agarran un poco fuera de base, de pronto eso no sería la única recomendación. Déjame saber, Carolina, si te contesté.
Por acá alguien preguntaba, cuando se está buscando empleo para cargos gerenciales, pero no se está vinculado a una empresa, ¿qué tanto afecta la obtención del puesto de trabajo? No lo afecta. No lo afecta, salvo que sea algo que te afecte a ti personalmente. Cuando nosotros comenzamos nuestro proceso de búsqueda, yo les decía sus habilidades, sus logros. ¿Por qué? Porque esto también es un tema que abastece mi ego y eso ya lo vamos a hablar acá, lo vamos a enlazar con la entrevista. Si yo estoy segura de cuáles son mis logros, hayan sido hace un año, haya sido prepandemia, si yo sé cuáles son mis habilidades, nuevamente, prepandemia, porque llevo 2 años sin poderme vincular en lo que yo hacía, en lo que yo hago, está bien. Sí, yo lo que necesito es estar segura, estar tranquila, estar muy, muy convencido o convencida de que lo que estoy vendiendo sirve y es aplicable en el mercado. Por eso toda esa primera parte que nos demoramos tanto hablando sobre ella, porque finalmente es sobre eso que yo encuentro mi propio valor también, sobre esos logros, sobre esas competencias, sobre esas habilidades blandas o habilidades duras que tengo. Ahí es donde yo encuentro valor. No importa si yo estoy vinculado a una empresa o no. Lea, pero es que las personas están entonces mucho más actualizadas porque es que, ¿qué tanto te pudiste desactualizar en 2 años? No, es que preciso salir un software en estos últimos 2 años. Perfecto. Si es un software puntualmente el que te hace falta, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a matricular en un curso libre? ¿Nos vamos a meter en Doméstica, Coursera, qué sé yo? La universidad tiene convenios, creo que todavía con Coursera, para poder entonces actualizarme. Tengo que revisar qué puedo hacer yo para cumplir esos requisitos que me hacen falta, pero también validando que finalmente yo no, por estar un año por fuera del mercado, no quiere decir que ya para siempre me quedé por fuera del mercado laboral. Por acá, ay, creo que contesté, déjenme saber si contesté, si contesté por acá, perfecto. Vale, la entrevista y ese paso que tenemos entonces acá. Yo tengo que preparar una entrevista. Pero nosotros dejamos las entrevistas, dejamos la preparación de las entrevistas para ese mismo día porque pues le da, pues ¿para qué me preparo? O sea, yo tengo es que responder lo que me van a preguntar o no. Y mi pregunta es, si ustedes van a una carrera, ustedes van a la carrera, o sea, se presentan a la carrera y ya, o sea, hola, vengo a correr 5 kilómetros, vengo a hacer una maratón, o sea, no. Sí, claramente ese día hay que responder, claramente ese día hay que estar muy alineado con lo que me estén preguntando, claramente ese día yo tengo que tener una secuencia lógica, un hilo conductor, claro, tengo que responder lo que me está diciendo el entrevistador, pero yo tengo de cierta manera que ir de alguna manera preparado para el tipo de preguntas que me puedan llegar a hacer. Por acá alguien preguntaba, oye, ¿qué recomendaciones das para una entrevista de empleo exitosa? ¿Cómo proyectar seguridad en una entrevista de trabajo aunque no se cumple el 100% de lo requerido? ¿Cuáles son las claves para tener una buena entrevista? ¿Cuál es el error más grande por el cual no se llama entrevista? ¿Qué consejos recomendarías para presentar satisfactoriamente entrevistas de caso? ¿Cómo poder mostrar en una entrevista de trabajo las habilidades blandas como el relacionamiento, el trabajo en equipo, el estilo de liderazgo? Se me hace súper difícil en 30 minutos de entrevista destacar esas habilidades que creo que son más importantes que la preparación académica. Y yo sí que estoy de acuerdo con todos ustedes. ¿Cómo me preparo? Primer paso, revisen los requisitos del cargo. Y eso no lo puedo hacer para quienes me dicen, no, yo llego y ese mismo día yo sorteo, yo soy muy buena hablando, entonces como yo hablo tanto, como acá que ya les llevo 1 hora y media, hablándoles de toda esta información, pues Joana, se me va a ir muy bien en la entrevista. No, yo tengo que previamente, ojalá el día anterior, revisar los requisitos del cargo. Rápidamente yo lo que hago es resaltar aquellos requisitos que cumplo, como ya lo vimos, y pienso en esas historias, esos logros que ya había anotado en la hoja de vida, cuáles ejemplifican específicamente en la práctica esos requisitos que la empresa está pidiendo. Bien, otra vez, reviso los requisitos del cargo un día antes de la entrevista. Rápidamente entonces resalto los requisitos que sí cumplo de ese cargo y dentro de esos requisitos que sí cumplo, voy entonces a revisar cuáles historias de mi experiencia laboral pueden ejemplificar de manera práctica esos requisitos. ¿Cómo más me puedo preparar?
voy a revisar también, porque para eso sí nos sirve LinkedIn, voy a revisar el perfil de la persona que me va a entrevistar. No va a ser lo mismo que me entreviste un headhunter, que me entreviste la persona de talent acquisition o que me entreviste el hiring manager. Cada persona tiene unas necesidades diferentes y por eso va a ser importante saber a quién me estoy dirigiendo. Y acá les hago una acotación. Por favor, no subvaloren a sus entrevistadores de recursos humanos. A veces tengo algunas personas que me dicen, no, yo pero para que al de recursos humanos, ¿para qué le voy a compartir toda la parte técnica? Ni para qué le hablo de KPIs, si esa persona ni siquiera sabe que es un indicador. Grave error. Nosotros sí sabemos, nosotros tenemos los requisitos del cargo. Si ustedes no nos hablan de requisitos, nosotros muy baja probabilidad que los pasemos, ¿sí? Al siguiente paso. Entonces, hablen siempre desde la parte técnica, claro, con la profundidad que amerita para cada tipo de entrevistador. Otra recomendación, investiguen sobre la empresa que los va a entrevistar. No quiere decir, y yo no les sugiero tampoco, pues que se aprendan la misión, los objetivos estratégicos, la visión, el himno, entonces ya me lo sé y cómo lo cantan y no, pero por lo menos sí que si yo voy para mercadeo, por lo menos cuáles son las marcas principales, tengan una idea de cuáles son los productos, tengan una idea de si voy para el área de sostenibilidad, si estoy aplicando, por ejemplo, en sector público, tengan una idea clara del gobierno, por ejemplo, en el que ustedes están moviendo hoy en día, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo yo sí decir? ¿Qué no puedo decir? Tengan una idea clara de la competencia directa. No llego yo allá a confundir entonces el producto de la competencia con el producto de la empresa en la que yo estoy tratando de venderme. Y para esto, en las entrevistas, les voy a compartir de la mano con la metodología XYZ, tenemos estas metodologías existen, las pueden buscar después en Google, no me las estoy inventando. Si quieren saber más de la metodología, Cari, y me quieren seguir escuchando, pues ahí está, en este QR code, un poco más amplia la metodología, pero les sugiero que para redactar sus experiencias, ya prepararlas para la entrevista, de la mano con la metodología XYZ, piensa en la metodología CAR. ¿Qué es la metodología CAR? Todas las experiencias, todas las historias que yo quiera contar en una entrevista laboral, yo las puedo enmarcar siempre o deben estar enmarcadas en 3 elementos. Primer elemento, el contexto. Todas las historias que yo cuente deben tener un contexto. Yo no puedo arrancar aquí a contarles un chiste sin darles un contexto más o menos del chiste, ni puedo arrancar por el punchline, el final del chiste, pues porque pues ya no es chistoso, ¿cierto? ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que entonces arrancar dando un contexto. Todas mis historias deben tener un contexto. ¿Dónde estaba yo sentado? ¿Qué cargo tenía? ¿En qué empresa estaba? ¿En qué año estaba transcurriendo? ¿Cuál año transcurría mientras que estaba yo ejecutando esa historia que voy a contar? Luego tengo una acción. Luego del contexto tengo una acción. ¿Qué es la acción? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué ejecuté yo en esa historia? ¿Se acuerdan de la metodología XYZ? Logré, hice, alcancé, ejecuté, incrementé, reduje, logré. ¿Qué fue lo que yo hice en esa historia que estoy contando? Y un resultado. Todas mis historias deben tener un resultado, porque si no, ¿para qué estoy contando? ¿Cierto? Entonces, oye, si efectivamente yo alcancé tal meta, yo logré un incremento de ventas de tanto, yo entonces, ojalá con porcentajes, ya lo vimos, con porcentajes, con dinero, con números de algún tipo. Alguien me preguntaba, oye, ¿y cómo respondo a esas preguntas de cuáles son mis debilidades? ¿Cómo respondo a esas preguntas relacionadas a las debilidades? ¿O qué no mencionar en esas preguntas y por qué? Esas preguntas, por acá me había saltado una pregunta, perdón. Los proyectos o experiencias de tipo docente que tuve en la universidad como estudiante también es pertinente dejarlos en la hoja de vida, sí señora, teniendo en cuenta que no aportan para contar años de experiencia, sí aportan. Y sobre todo porque las universidades te pueden certificar y además si te están dando, me imagino que tenías un contrato, déjame saber qué tipo de contrato, pero estabas de alguna manera reportando seguridad social. ¿Qué hacer con esas participaciones en semilleros que no es tan fácil de mostrar? Parte del certificado, María Paula. Toca revisarle el certificado y en la medida en que tú tengas la certificación,
partes de la certificación para saber qué sí escribir y qué no poner. Si no tienes la certificación, es hora de ir a, no sé, la universidad o al centro en el que tú hiciste el semillero o la empresa con la que hiciste el semillero y pedir la certificación para saber qué sí puedes poner en la hoja de vida y qué no. ¿Cómo analizar la dinámica de las empresas para poder aplicar a una empresa que se alinee con tus objetivos? Por ejemplo, cultura, perfecto. Esa la contesto un poquito más adelante, María. Gracias por la pregunta, pero por favor no me la dejes olvidar. Con respecto entonces a estas preguntas de, oye, y entonces, ¿cómo hablamos de nuestros errores? ¿Cómo hablamos de nuestras debilidades? No sé si ya les preguntaron también en las entrevistas por sus fracasos. Perfecto. Usamos aquí la misma metodología. Vamos a usar entonces la metodología CAR, pero en vez de hablar, bueno, aquí vamos a hablar igual del contexto, la acción, pero en vez de hablar del resultado, yo lo enmarco en un aprendizaje. ¿Cuál es mi debilidad? Para esto yo tengo que saber específicamente, y acá por favor no caigan en el cliché, estamos un poco cansados como reclutadores del cliché, es que yo soy muy perfeccionista, es que yo trabajo mucho, ya esas respuestas ya las conocemos un poco muy bien. Por favor, si es en serio, pues que yo sí soy muy perfeccionista, revisen entonces por qué, en dónde yo evidencio que efectivamente ustedes tienen esa debilidad o esa área más bien por seguir desarrollando. ¿Cuándo de pronto yo he cometido un error precisamente por esa debilidad? Escojan historias prácticas en donde se vea esa debilidad, pero historias en donde ustedes, claro, hayan metido la pata, pero después la hayan podido sacar. No se vale, no, es que yo soy muy malo para las ventas. De hecho, tan malo, esa es una de mis debilidades, tan malo, que quebré una empresa. No, pues si quebró la empresa, mejor esa historia tal vez no la contamos en la entrevista. ¿Qué sí voy a contar? En la que yo alcancé de pronto a corregir mi error. ¿Cómo aprendí? ¿Qué aprendí yo ahí? Metodología CAR. Por favor, revísenla en todas las entrevistas que tengan. Ojalá puedan prepararla y ojalá ahorita se vayan con la tarea de preparar una que otra historia específicamente en la metodología. ¿Cómo hacer una presentación asertiva en una entrevista de tu perfil profesional? Alguien me preguntaba. Perfecto. Para hablar de mi perfil profesional, hablemos de lo relevante, de lo que a mí me gusta realmente y de lo que yo quiero resaltar de mi perfil. La educación, los años y la experiencia, o los años de experiencia, o el área de experiencia, o el sector en el que me he desarrollado. Y tercero, el área de interés. Mi perfil profesional, sea el de la hoja de vida o sea hablado durante la entrevista, debe, ojalá, idealmente, vender esos tres aspectos. La educación o mi formación académica, cuáles son esos highlights o esas áreas que quiero resaltar, los años y las áreas de experiencia y qué es lo que quiero yo en mi vida laboral. Para todas estas personas que decían, oye, yo quiero cambiar de sector, cambiar de área, aquí es donde más yo puedo vender qué es entonces lo que quiero encontrar. Oye, yo quiero un trabajo en el sector público. En mi hoja de vida lo puedo escribir, en mi entrevista nuevamente lo puedo decir. Estoy acá sentada porque quiero pasar del sector privado al sector público. Es que quiero cambiar de un área técnica a un área de ventas. Es que quiero cambiar. ¿Qué es lo que yo quiero? Por acá, otra pregunta. Experiencia en el extranjero, pero no legalizado. Tengo certificación de la empresa en Estados Unidos, pero es posible colocarla o es contraproducente para la renovación de la visa. Creo que son dos temas diferentes. Experiencia en el extranjero, pero no, ok, ya, ok. Tengo certificación de la empresa, tienes la certificación, pero después sí, sí. Aquellas experiencias que nosotros no tenemos muy legalizadas, por eso les decía yo al principio, por favor, revisen que pueden ser certificadas esas experiencias. Si no tengo cómo certificarlas legalmente en todos los aspectos, es preferible no incluirla. Y sí, preferible pasarla por alto, Arnulfo. Ahora sí, y antes de irnos para hablar de salario y aspiración salarial, que es lo último que tengo para compartirles el día de hoy, ¿cómo analizo la dinámica de las empresas para poder aplicar a una empresa que se alinee con los objetivos de uno, la cultura? María, para mí, idealmente, siempre parte de qué entonces, qué quieres tú para ti, qué quieres encontrar en esa cultura, cuál es tu objetivo profesional,
¿Qué quisieras encontrar en cuanto a horizontalidad en los temas de jerarquías? ¿Qué quisieras encontrar en cuanto a paridad o equidad de género? ¿Qué quisieras encontrar? ¿Qué sí quisieras encontrar? Para analizarlo, por acá de hecho tenía esa pregunta, oye, ¿qué puedo preguntar al finalizar una entrevista? Esa es una buena pregunta para hacer sobre temas que me interesan a mí. Cuéntame un poco más de la cultura de la empresa. ¿Qué hacen ustedes? O lo puedo hacer yo puntualmente con alguno de los temas que me interesan. Cuéntame un poco más sobre cómo están ustedes aquí organizados. ¿Es una organización muy jerárquica? ¿Es una organización un poco horizontal? Cuéntenme cómo está organizada la compañía, valga la redundancia, la organización adentro. No sé, María, si hasta ahí te contesté, déjame saber, voy avanzando acá con el salario, creo que hasta ahí vamos bien con las preguntas. Con salario, con respecto a salario y aspiración salarial, ¿cuál es la mejor forma de responder la aspiración salarial? Por acá alguien preguntaba, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuál es el salario que debería pedir en la entrevista? ¿En qué rango? En el rango que dan. El más alto y luego negociar la mitad, el más bajo y luego que me suban, qué responder cuando en una entrevista me preguntan por qué llevo 4 años desempleada y mi salario, cómo lo negocio, qué recomendaciones nos puedes dar para negociar el salario, qué aspectos del salario y de beneficios se puede negociar, qué alternativas hay. Ok, para esto, igual que María, la pregunta ahí para ustedes es, y perdón, aquí este texto tan bloque, pero son 3 preguntas esenciales nomás. Ya se dieron cuenta que a mí me gusta todo, 3, como muy práctico. Arranquemos entonces pensando en el tema salarial, que es lo importante para nosotros. Si es el dinero, preparen entonces un rango salarial con el que ustedes se van a sentir cómodos. Revisen primero cuál es el mínimo por el cual ustedes se moverían o por el que definitivamente ustedes no pasarían a ese cargo y planteen también ese mínimo de acuerdo a los gastos que ustedes tienen mensualmente. ¿Sí? Si efectivamente yo veo que mis gastos son superiores a la media del mercado, pues de pronto tengo que comenzar a ajustar más bien mis gastos o revisar qué otro tipo de ingreso puedo tener. Pero si veo que mis gastos en este momento están siendo o van de la mano con los gastos la media del mercado y con lo que puede pagar la empresa, yo tengo que revisar entonces que mi aspiración salarial vaya o ese rango salarial vaya de acuerdo a lo que yo necesito para vivir. No es negocio pedir menos plata de la que yo necesito para vivir. ¿Me puedo ganar la vacante? Sí, sí puedo ganarme la vacante por pedir menos dinero que el de mi competencia. Es simplemente mercado, ¿sí? Pero ¿va a ser sostenible para mí? Si eso no va a ser sostenible para mí a futuro, es preferible dejar pasar esa posición. ¿Qué es también importante para mí? Si para mí es el plan carrera, el plan de carrera que tenga la empresa, lo realmente importante, ustedes pueden entonces entrar a revisar o la página de la empresa o el perfil de LinkedIn de la empresa, y esto María también lo que estabas preguntando, y comenzar entonces a revisar de pronto los perfiles de los colaboradores de esa empresa, revisar cuántos ascensos, cuántos movimientos internos han tenido en los últimos años, cuántas de pronto, fíjense que en muchas páginas de LinkedIn yo puedo ver los colaboradores y puedo ver qué están opinando también los colaboradores sobre esa empresa, sobre las marcas, y así me llevo un poco más de criterio y de información real sobre esa empresa a la que yo estoy aplicando. Si lo importante para mí es este último, los beneficios, vale la pena entonces contabilizar los beneficios que tienen ustedes actualmente, a cuánto ascienden mensualmente esos beneficios, listar los beneficios que tienen en su cargo actual y aquellos también que ustedes quisieran tener. Si la empresa en la que ustedes están aplicando la vacante que esté abierta en esa empresa no hay beneficios, mi recomendación es que ustedes agarren los beneficios que tienen actualmente, los sumen en dinero una vez los hayan contabilizado y los metan entonces, los sumen a su aspiración salarial. Última recomendación. Piensen en números, yo se los había dicho al principio, piensen en sus números desde la estrategia de la búsqueda. No piensen esto cuando los están entrevistando, ni cuando los están ya llamando, ni cuando están en la... No.
piensen en esto desde el principio, desde ya. ¿Cuánto quisiera yo ganarme? ¿Cuánto quisiera, cuánto está pagando el mercado? Si necesitan ayuda encontrando cuánto está pagando el mercado, levanten la mano por acá, yo les puedo recomendar estudios gratis que pueden consultar, pero no se queden pensando en el número hasta el final, ni tampoco le den a la empresa la opción de lo que ustedes paguen está bien, porque así no se negocia. Tenemos que llegar con un número ya nosotros, o por lo menos con un rango. Mi recomendación es siempre piensen en un rango, ese rango que finalmente nos va a ayudar a nosotros a movernos sabiendo que no estamos poniendo en riesgo tampoco nuestro capital ni tampoco estamos finalmente pagando para ir a trabajar. Creo que contesté también todas las preguntas. Ok. Sí, listo, listo. Mientras que aquí voy revisando unas preguntas y tomo algo de agua, que es a Oscar Javier, María y Arnulfo están preguntando. Ok, me ha pasado que me contactan un headhunter, quienes manejan muy privada información. Ok, información que es básica, tales como el nombre de la empresa o el sueldo, que al conocerlos desde un inicio puede evitar desgastes para las partes, pues que puede determinar el interés o no sobre el proceso. ¿Cómo manejar esos procesos? ¿Es un buen o un mal indicio que esto suceda? ¿Por qué hay procesos confidenciales? Porque la persona todavía está trabajando y la necesitan reemplazar, porque la empresa no quiere que sepan que están. De pronto, por ejemplo, yo soy una Big Four, voy a hacer un cambio de CFO y no quiero que eso se convierta en un show mediático, porque entonces todos los medios van a salir a decir que estamos buscando el nuevo CFO y esto va a ser una revolución. Por eso muchos headhunters, o se recurre a la figura de un headhunter, para mantener un poco más de confidencialidad en estos casos que son extremos. Para estos, Oscar Javier, lo que yo recomiendo es desde el principio, entonces tú poner tu campo de juego, ¿sí? Perdón, yo aquí les voy a quitar la diapositiva que era mis datos, pero ahorita se los dejo nuevamente hacia el final. ¿Qué es importante? Si yo no tengo, si ellos no me están dando a mí, oye, ¿cuál es el salario? ¿Cuál es la empresa? Yo sí te puedo decir a ti, Headhunter, cuál es mi aspiración salarial, cuál es mi salario actual, cuál es mi aspiración salarial, qué rango inferior no me interesa o por cuál no me interesaría moverme y cuáles son las empresas en las que yo sí quisiera trabajar. Oye, si tu cliente es X, fulanito, perenganito, esos no me interesan y está perfecto. ¿Qué va a ser importante? La forma en que yo se lo diga al headhunter, porque yo no quiero tampoco lastimar al headhunter y que me saque de todos los procesos de selección de aquí en adelante para todos sus clientes. Yo lo que puedo hacer es puntualizarle. Hola Leda, ¿cómo estás? Y mira, muchas gracias por llamarme. Sí, ¿me puedes contar más de la posición? No, no te puedo contar mucho, te puedo contar solamente los requisitos del cargo y te puedo contar cuáles son las funciones del cargo, pero nada más fuera de eso. Ok, yo quisiera contarte, yo en este momento, para mí es crítico que si me voy a mover, sea por más del 20% sobre esto o sobre este rango salarial. ¿Tú crees que sería de interés para esa empresa? Me devuelves la pregunta. ¿Mm? ¿Crees que sería de interés para esa empresa que yo participe en el proceso? No, creo que estás un poquito por fuera del rango. O sí, si estás dentro del rango, está perfecto. Leda, también para mí es importante que, no sé, las empresas todas a las que yo estoy participando, creo que aquí tuvimos un tema técnico, no sé qué pasó. Discúlpenme, creo Sí, que no sé, tal vez dejaste de compartir la pantalla, no sé. no, me acaba de salir discúlpenme, salió un letrero que no se puede iniciar la cámara. Ok, creo, no sé si es algo voy a intentar de nuevo, perdónenme. Creo que ya. Sí, creo Sí, que fue algo como, ya está perdón, bien, muchas gracias. errores, hipos de la tecnología, disculpen. Yo entonces retomo la idea de la respuesta de Oscar. Yo puedo entonces decirle también al headhunter, oye, yo tengo dentro de la industria o dentro de este sector, me gustarían estas empresas o tengo, no sé, hay un pacto comercial con mi empresa, para estas empresas yo no podría trabajar acá. ¿Qué es importante? Decírselo desde el principio al headhunter. No sé, Oscar, si esto te sirva de pronto para solventar
ese tema puntual de cuando no nos dan mucha información. María, ¿nos puedes compartir estas páginas para revisar cuánto están pagando las industrias? Sí, es posible de pronto que me escribas, les voy a dejar ahorita mi correo electrónico, con todo gusto te puedo enviar la información, te envío los estudios, los puedes descargar directamente de las páginas de Michael Page, que tiene, ahí donde dice estudio salarial, puedes descargarlo, es gratuito, o también con Hayes. Si no los encuentras, yo te los puedo enviar sin ningún problema, les comparto mis datos. Arnulfo, ¿es bueno colocar en el emprendimiento en el cual no se ha ocupado en el último año? Sí, sí, de acuerdo. O la oficina de lo contrario estaría en la última vinculación, no te entendí esa parte, Arnulfo, pero emprendimientos es válido. Ojalá que estén dentro de Cámara y Comercio, por favor. Ustedes, ojalá ese emprendimiento tenga alguna formalidad, ojalá entonces estén cotizando, por lo menos salud y pensión, para yo poder entonces tener como esa formalidad de esa empresa. Puede ser contraproducente, dice Juan, hablar de un diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad en las debilidades, así uno hable de cómo combate o vive con su enfermedad. Yo, Juan, sería un poco cauta dependiendo del tipo de cargo al que yo esté aplicando y qué tanto podría eso implicar algo crítico, que sea una desmejora crítica para la ejecución de las funciones de ese cargo específicamente. Si yo veo que no es crítico para el cargo, específicamente en algunas funciones, lo puedo decir. Lo que va a ser crítico acá, Juan, y dele con el crítico, lo que va a ser importante va a ser entonces que de pronto esa historia, recuerdas que vamos a hablar de las áreas de desarrollo, las debilidades dentro de historias, esa historia que tú vayas a hablar o que vayas de pronto a contar durante la entrevista, vaya entonces muy alineada a esto que te estoy diciendo, que no sean como esos parámetros que te acabo de dar, que no vaya a ser de pronto algo que sea esencial para la vacante, que no vaya a afectar directamente algún requisito. Perfecto. Ah, bueno, Oscar, qué bueno. ¿Cómo averiguo el rango salarial del mercado para los cargos? Les dejo acá mis datos de una vez para que entonces de pronto, si me quieren escribir, si me quieren contactar y quieren que les envíe esos estudios, se los puedo compartir. Si no, igual ya saben las páginas para que los tengan ustedes a la mano en ese QR code. Creo que los lleva de una vez a mi LinkedIn, si me quieren escribir por LinkedIn o si me quieren escribir, ese es mi correo electrónico para que lo tengan ahí a la mano. Nicolás, creo que no me salté ninguna pregunta. Muchísimas gracias, Leda. En verdad, ni siquiera las que nos enviaron durante la charla, así que creo que evacuaste todos los temas. De verdad, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues para los que nos están preguntando, pues mañana, como siempre, enviaremos el enlace de la grabación y los datos de contacto de Leda. Como ya nos cuenta, no sé, Leda, si tú nos envías privadamente los enlaces a estos estudios y nosotros también los Ah, compartimos mañana. perfecto, claro que Ujú. sí. Sí, 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 se los Bueno, puedo enviar mucho más efectivo también, como lo prefieran, está perfecto. Sí, muchas bueno, gracias por llegar hasta acá conmigo. Gracias de verdad por toda la compañía, por todas las preguntas. Espero haber hecho lo mejor y haberle hecho justicia a todas las inquietudes que tenían. Y cualquier duda, pues de verdad, acá estamos, creo que la universidad y todos nosotros para apoyarles. Entonces, gracias de verdad por acompañarnos. Nicolás y todo el equipo, gracias también a ustedes.